¡Hola! La vida es un Así es, sabadito. Déjame, seguime. Hola, mi rey, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Arrancando una vez más otra transmisión. Hoy juega Cerro Porteño, Libertad, Cerro Porteño. Esto se traslada a Tuyucuá, la Huerta, obviamente, y nosotros listos para llevarte este gran enfrentamiento, este gran encuentro, mi querido Nelson. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Súper bien. Aroma de partido grande, ¿eh? Sí. Este tiene pinta de partido grande. Creo que gran porcentaje del campeonato pasa por lo que sucedan en las siguientes 2 horas. Sí. Yo creo que si lo gana Libertad, hay aroma a campeonato sentenciado. Creo que si lo gana Cerro, se reabre completamente el esquema del campeonato, porque Cerro se va a quedar a 6 puntos, porque Cerro va a venir de hacer las cosas muy bien contra el Bolívar, de hacer muy bien las cosas contra Libertad, eventualmente, si es que gana. Creo que vamos a tener otro torneo, otro desarrollo, e incluso creo que lo que Libertad tiene todavía hasta ahora es esa sensación de imbatible. Sí. Esa sensación de que aunque juegue mal, no pierde. Y creo que es eso lo que deberá buscar Cerro Porteño. No solamente ganar, sino quitarle esa sensación que tiene Libertad de poder sacar los resultados adelante. Y al final de cuentas, se habló mucho de alguna que otra situación respecto a guardar piezas, pero al final ponen jugadores importantes, ambos equipos. Acá está, al lado de administración. Y qué importante va a ser si hoy gana el Ciclón, todas las miradas al partido de Guaraní. Mañana. Claro, porque, a ver, si es que Cerro Porteño gana, el partido de mañana adquiere un grado de importancia gigante. Y si de por ahí pasa lo contrario, que gana Libertad, es como... ¿Qué? Como que medio descafeinado ya sea. Sí. Es como que... Hay que ser sincero. Si hoy gana Libertad, se escapa. No. Yo creo que si hoy gana Libertad, hay aroma campeonato liquidado. Sí, por pero eso. Pero si gana Cerro, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. No, vos sabés Porque que... si hoy gana Cerro, empieza otro campeonato. Y eso es lo lindo, y esperemos que sea de esa manera. Y bueno, vamos a ver qué acontece en el partido. Ya en instantes están los jugadores en el túnel para ingresar al gramado de Tuyucuá, al gramado. El partido, qué lindo de esta noche de sábado. Luqueño, que empató ante Tembetaré, sumó un punto nada más el Fue equipo. no fue penal, ¿viste vos? Vos sabés que... Vos sabés que para mí hay un pisotón hay un toque. ligero, Leve. pero hay pisotón. Pero hay, eso, y justamente esa era la discusión. Hay un pisotón, pero el árbitro que no volvía del bar, que iba y venía, mamita, no, te prometo. No tiene tu bolígrafo, Marco. Sí tiene, boludo, tranquilo, viejo. Tranquilo, Bueno, ya tenemos los equipos confirmados, mi querido Nelson. ¿Cómo sale el Guma hoy? Bueno, Libertad sale con Morínigo Ramírez, Viera, Tomás Gutiérrez y Néstor Jiménez, Sanabria, Campuzano y el Chori Martínez, que no podrá estar en el siguiente partido de Copa Libertadores por haber sido expulsado. Cierto. Franco, Tacuara, Cardoso y Melgarejo. Perfecto, ese es el equipo que prepara el director técnico, el Patito Aquino. Imbatible el Patito Aquino, ¿eh? Saludos al liberteño Nelson, dice Oscar Caje. A donde sea, pero siempre viendo grande Duartex. Qué tremendo. Duartex es el hincha gumarelo más fiel en Pasión Estudio, mi querido Nelson, ¿eh? Sí, yo creería que por escándalo lo es. Sí, señor. Cerro Porteño, ¿cómo sale? ¿Cómo se prepara el equipo de Diego Martínez, mi querido Nelson? Gatito Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana y Diego León, Pachi Carrizo, Piris Damota, Morel, Wilder Viera, Jonathan Torres y Araujo. Asimismo, hoy ya implementa un doble 9, sería Nelson, ¿eh? Pasa de Con línea de Araujo. 5 en un primer tiempo a jugar con un 4-4-2. Rota un poco en la zona defensiva porque entra León, porque entra Quintana, Morel pasa al medio. Estamos hablando de que toca y mucho el equipo Martínez, pero mantiene a los que están rindiendo bien. Pachi mantiene a Jonathan Torres, agrega a Wilder Viera, que hay que ver cómo le irá y por dónde jugará. Para mí abierto por izquierda Wilder en un 4-4-2 o en un 4-3-1-2 con Wilder en la misma línea, por ejemplo, de Morel y Piri Damota como más volante de marca.
tenés que meter. Ahí va. Se arreglan también, cabrón. Ahí. Exacto. Ahí ya van ingresando, señoras y señores, los jugadores de Olimpia. Perdón, de Cerro. De Cerro, estoy totalmente gaga acá porque. ¿Ya estamos? Ya van ingresando, señoras y señores. Cerro Porteño versus Libertad. Libertad, Cerro Porteño se define mucho. Se define bastante. Ahora, en este partido, estos 90 minutos que van a decidir qué va a acontecer con el torneo. Si seguirá en pelea, si Libertad lo lleva. Dice, papelones de Marcos, parte 14. Bueno, Raúl, déjame viejo, estoy desconcentrado. Dios mío, perdón, la gagancia. Marcos, sacate la camiseta al relatar. No. Enzo Jiménez, selección. Bueno. Ya. Para un poquito. ¡Epa! Uy, sí. Hoy marcaron los dos paraguayos, ¿eh? Marcó él y marcó Sandes. Le ganó Rosario 2-1 a Vélez, rival de Olimpia por Copa la semana que viene. Asimismo, ahí está el Gumba con Lorenzo Melgarejo. Atento ya. Qué lindo enfrentamiento que tendremos. Qué lindo partido. Señoras, señores, conectados a través de Twitch, también por TikTok. Dice Gritaque con aura. El gol de Tacuara Marcos. Hoy vamos a perder para que el torneo se haga divertido. Pará, pero está alzadísimo. Está alzadísimo. ¿Por qué no transmiten en vivo para ver los partidos? Y vamos a pedirle 150 millones de dólares a un préstamo. Sí, vamos a sacar. Vamos a sacar un préstamo y vamos a comprar nosotros los derechos del fútbol paraguayo. Sí, ya. Regalito para Coque hoy. Dice, a la Benítez selección. Dice los muchachos, a la pucha, todos selecciones, ¿eh? Ahí está Juan Gabriel Benítez, el juez de este encuentro, acompañado de Eduardo Cardoso, Guido Miranda y Zulma Quiñones. Carlos Figueredo en el bar. Ahí va. Ahí está. En el arco, de vuelta reiteramos, Morínigo, Ramírez, Diego Viera, Gutiérrez y Jiménez. El equipo de Patito Aquino en la mitad de la cancha. Martínez, Campuzano, Sanabria y Melgarejo. Arriba, Franco y Cardoso. Lo que propone Patito Aquino, Sergio Aquino. Nelson, hablale nomás a... No. No, creo que quiera. No, tranquilo. Ahora, por ahora. ¿Quién sabe más adelante, verdad? Cerro Porteño. No, ahora hay contrato nomás. Ah, cierto. Eso, ¿hasta cuándo empieza? En el 28 van a pasar cositas. Uy, pucha, No falta mucho. 2028. No, pero falta todo el 26 y el 27 y ahí termina. Pero es mucho. Sí, prepárate, ahí va a haber ruido. Ahí va a estar. Se viene. Me gusta. Ya va a comenzar el partido. En el Lindo. mundial luego ya va a haber cositas. A la pucha. Sí. Así cuidado, tú escuchar. Me Estate gusta. atento. Vamos a estar atentos. Me gusta. Dice, Cerro tiene que ganar, dice Elías Fernández. Anicene Nelson. ¿Tenés data, Pio? Sí, yo creo que tiene data. Hola, mi querido Franco, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Tranquilo. Seguime. ¿Se viene? Ahí data. Hay mucha data. Chelson Sports Premium. No tiene nada que ver conmigo. Yo lo estoy contando. Yo estoy dando a entender algo. Ah, imagínate, mira, los perros ya tienen el nombre de tu canal, será Chelson Sports Premium. Estás un poco nervioso, Nelson, se te nota así, la verdad que estoy muy caliente. No. Hay una diferencia entre caliente y nervioso. Y nervioso, claro. Realmente estoy con ganas de ver un buen partido de fútbol. Sí, se viene el partido, va a arrancar Cerro Porteño, la va a poner a mover. Ahí está León. Atento el hombre del United. Campuzano también con ganas. Qué lindo partido. Juan Gabriel Benítez va a pitar. Señoras y señores, listos para ver un buen fútbol. Listos para reaccionarlo con Pasión Estudio. Que suene la hinchada. Que suene toda. Ahí está Wilder. Viera también, que está de titular. Va a autorizar el juez de partida. Se va a mover la pelotita. Se va a poner en marcha el cronómetro. Iturbe en el banco con ganas de ingresar. Y Gastón. Después de mucho, Iturbe Mira. ya recuperado. Sí, y Gastón que está en el banco, ¿eh? Y claro, es que tenés... Está descansando. Me imagino que va a ser clave en el partido de Copa. Sí, señor. Esperando los minutos. Esperando los segundos nada más. ¿El asistente cómo se llama? Falta un minuto todavía. ¿Cómo se llama el asistente de Nelson? Te digo. No, porque si lo conocieron, porque me tiene cara conocida, señor. Ya lo vi varias veces, parece. Y claro.
Arranca el fútbol, señoras, señores, ya mueve Cerro Porteño, la pelota, el duelo, porque sigue el campeonato. Wilder Viera mete la pelota al área, Rodrigo Morínigo. Bueno, fíjate que arrancó Wilder tirado por izquierda, ¿eh? Sí. Parece clarito el 4-4-2 de entrada, o un 4-4-1-1 seguramente con Araujo por detrás del 9 y con Pache arrancando por derecha, pero esto es literalmente arrancado el partido, después se van a ir moviendo. Sí, señor. Está Wilder mirando atentamente también Jonathan Torres, marcado por Viera. La salida es de Libertad. Ramírez la mete al medio. Campuzano, pase corto y cortado ya por el Ciclón de Barrio Obrero. Quintana quiere adelantar, pero Chori Martínez se quiere adelantar. Este es Velázquez. Velázquez como segundo marcador central, ¿eh? Ojo con esto que recupera Libertad y va a la carga Melgarejo. Dejó la pelota por el costado izquierdo y viene el centro al área. Tatacuara, Cardoso. La baja, el remate Chori. Arriba y afuera. Bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué llegada! Si iba a ser un 100% de efectividad la de Libertad si llegaba el primero en los 1 minuto de partido, Nelson. Bueno, primera vez que Libertad cruza la zona medular y ya tiene una acción valor gol. Tremenda, gran centro de Melgarejo. ¿Cómo baja la pelota Tacuara? A ver, si es que Quintana será el que marca a Tacuara, puede llegar a sufrir mucho Cerro en esta clase de pelotas. Qué bien baja el Tacuara. Chori le pega como tenía que hacerlo de primera. No hay término medio, o se clava en el ángulo, se va ancha. Terminó yéndose ancha, pero Libertad dio el primer gran aviso del partido. Arriba la pelota que saca. Ya Cerro quiere recuperar Libertad. Ahora sí ya va el Ciclón de Barrio Obrero tocando arriba a Max Benítez. Se viene el balón del Ciclón con Pachi Carrizo que deja para Viera. Viera que lo ve a León. Está en el vértice. León manda el centro al área. Pegó por Super Ramírez. ¡Ay! Juego desde la esquina. Pelota aérea para el Ciclón de Barrio Obrero que lo puede aprovechar Nelson. Albert, son 2 minutos. Es muy poco el banco de pruebas que tenemos todavía, pero arrancó con un ritmo interesante el partido. La coloca Wilder Viera, Pini Damota ya con los brazos en jarra, esperando ese centro. Jonathan Torres que quiere volver a gritar. Tuvo 3 gritos nada más en la semana de Copa. Atención con esto, sí, va al centro de Wilder. El cabezazo, arriba. Manotazo de Morínigo. Manotazo, ya apareció Torres, te dije. Este quiere gritar hoy, Nelson, ¿eh? Este quiere gritar hoy. Qué precioso el centro de Wilder. Y cómo la pelota parecía que no tenía fuerza y que no tenía peligro, pero cae de golpe. Excelente la mano que saca Morínigo. Si esa pelota iba un poquito más al caño izquierdo, podría haberlo complicado mucho más. En 2 minutos, 2 acciones, valor gol por lado. ¡Ay! Se viene el tiro de esquina para el Ciclón de Barrio Obrero. Partido de alto voltaje. Partido que los dos lo quieren ganar. Más el Ciclón. Atento con esto. Vendrá el centro al área de Carrizo. El cabezazo de Quintana. Dejó la pelota al medio. La saca Libertad. Quiere aprovecharlo y lo aprovecha de contra con velocidad. Se va Iván Franco. También se va el Chori. Pero Benítez que Bien, asegura Alan, con el portero. Justo le tocó al más rápido la defensa Cerro Porteño. Excelente Alan Benítez en el corte. Gracias, Dan querido. Va saliendo ya Cerro Porteño. El cabezazo de Viera. Dejó para Campo que retrocede, pero atento. Está buscando la pelota Araujo. Ramírez lo bajó. Araujo. Hay falta y le decía a Diego. Esperá, aguantá. Le decía a Diego Martínez que está en el banco. Tenemos 3 minutos nada más. Mi querido Nelson. Lindo. Ya hay un ambiente de partido importante. Y bueno, nos están dando lo que vinimos a buscar. Un partido de alto ritmo, un partido donde se juega el campeonato, donde obviamente Libertad tiene el doble resultado porque le sirve el empate y donde Cerro Porteño sabe que es ganar o ganar. Estamos teniendo este arranque que estábamos esperando. Así mismo, en la Huerta se juega esto. La pelota Impresionante. es de Tomás Gutiérrez. Gutiérrez, jugador de selección, fue convocado en Venezuela. Si no me equivoco. Sí, claro. En Venezuela, claro. sí, de vino tinto. Sí, a este es epa y mano de parte de Wilder también. Como si fuera un jugador más, el director técnico dijo, es mano, profe, es mano. Decía Sergio Aquino, el patita. No pienso festejar un gol de Cerro, aunque le convenga a Olimpia. ¿Sabes dice. cómo gritaba un gol del Joker a los 45 del segundo tiempo? Mamita querida. Para mí que... No sé, pero yo creo que... No sé si el cerrista estará de acuerdo conmigo, pero... ¿Le conviene que...? Bueno, no sé si le va a convenir. Pero es que... No, ¿Que gane Olimpia mañana? Pero ¿Que no. le frena? ¿O que empate? No. Contra Libertad la pelea. Son 2 cosas distintas. O sea, el hincha... ¿Quién es el Pero escolta? pero al hincha de Cerro no le calienta el partido Olimpia. En el sentido de que claro que le calienta, quiere que pierda siempre. Pero no le calienta en el sentido de que el partido que
el que tiene que perder ahora en tu lucha por el campeonato es Libertad, no Olimpia. Perfecto. Tenés Además razón. están puntos iguales hasta ahora. Ahí está, tenés razón. Pero para frenarlo al segundo, decía yo. No, pero Pero ¿a cuánto está Cerro de Guaraní? a uno. Ah, 26 Libertad, 19 puntos tiene Guaraní, 18 Olimpia, 18 Cerro. perfecto. Y está jugando Libertad 3/4 de cancha y se viene Melgarejo que levanta y está Iván Franco. ¡León! ¡León metió la cabeza! No, ¿cómo, Raúl? ¿Qué digo? ¿Qué digo, Raúl? Estoy preguntando, Por eso vengo acá a sumergirme en el fútbol. Si está el señor a mi lado para preguntarle. ¿Qué onda, Pio? Tranquilo, nada. Franco, ¿qué onda esos dos liberteños contigo? Bien, Marco, date, Coquevito. No, Coque, bien atento, grande Coque, ¿eh? Tiro de esquina para Libertad, para el Guma. Mañana viene Coque. Sí, viene Coque. A ver el partido. Sí, señor. Partido de Olimpia, Guaraní 18-15. Toda la cobertura de Pasión Estudio, atención que avanza de vuelta. Libertad recupera el Ciclón, que bien la barrió y se va con velocidad. Y este es Pachi Carrizo, se abre León. Va el hombre del Manchester United. Va ahora León. Mira por toda la zona. ¿Por qué tardó tanto León? Qué bien limpió acá, Qué bien le limpió a Ramírez. Va León, se acerca al área, van al centro. León. Uy, Iván Franco. impactó último en él, ¿eh? Uy, y ahí salida Pero para el escúchame, portero. si bien mete un enganche muy bueno que rompe a su marcador, León, ¿por qué no confió en su velocidad? Porque cuando le meten el cambio de frente, él está todo el tiempo intentando esperar que tenga un acompañante en el otro lado del campo. No, rompe líneas vos, hermano. Se hizo rapidísimo. Sí, realmente tardó, pero igual después limpió con una categoría. Claro, pero lo que pasa es que, claro, limpia a su marcador personal, pero el hecho de que él estuvo todo el tiempo con la pelota en diagonal y no recta, permitió que Libertad pueda retroceder bastante bien, le solucionó el problema. Asimismo, Iván Franco que retrocedió y la llevó y se viene Tacuara y deja y se va con todo. Ahora le pasa ¡Epa! a Ramírez. Hay falta. ¿Qué tarjeta esto, Y tarjeta ya para Wilder Viera, que está recostado por izquierda. No pudo parar Ramírez, lo tuvo que bajar. Hay pelota parada. Hay pelota quieta para el Guma. Y sí, Bueno, se intercambiaron los roles ahora, Nelson. Estoy entendiendo el por qué Wilder por izquierda. Porque tiene que cubrir el espacio que deje León. Y el problema es que el que tiene que cubrir los espacios que deje León en su primera acción de retroceso ha sido amonestado. Uy, qué partido difícil se le viene a Wilder, ¿eh? Pilota parada para Libertad y hay peligro. Siempre hay peligro en el área cuando está Oscar Tacuara Bueno, tiene, Cardoso. a ver, Toma Gutiérrez. cinco cabeceadores. tiene. Viera. Hay muchos. Lo coloca y lo mira Sanabria y el Chori Martínez. Barrera de un solo hombre. Gatita atenta en el área chica. La escolta expectante. Autoriza Juan Gabriel. Viene la ejecución de Martínez. Va al área, le envío. Gutiérrez le quedó la pelota. No pudo Melgarejo y se viene a la contra. No. Porque está el Chori y ya juega por el costado derecho. Viene Ramírez. Que bien la hizo Ramírez. Participa. Tacuara y va el Ciclón a la carga. Este es Pachi. Levanta la pelota. Carrizo. Va con todo el Ciclón de Barrio Obrero. Este es Araujo. Pide al Almagro. Le pegó a Araujo. Uy. A ver, este fue Piridamota. Vos sabés que, ¿viste cuando entra en reserva al tanque? Sí, Se dio cuenta de que no le daba para darle continuidad. Remató. casi Confió se baja, mucho en su reflejo, Morínigo, porque Sí. no pasó tan lejos, ¿eh? Estuvo cerca el remate. Pero no es la primera vez que Piridamota rompe líneas. Es más, no olvidemos del segundo contra Bolívar. El segundo contra Bolívar, el que rompe líneas es él. Creo que el hecho de que esté Morel en el medio le permite eso. Atención que ataca el Guma, se viene Martínez, le pide Ramírez, Martínez que frena, lo mira y está también para ahí ayudarlo. Este es Campos, perdió Campuzano, este sí es Araujo. Avanza Cerro y se va a la contra. Ahí va Araujo, espera que se posicione Max. Este es Alan Max, se enfrenta a Néstor Jiménez. Cortó rápidamente Libertad. La acción de contra de parte del Ciclón. Y este es Viera. Viera se conecta con Sanabria. Sanabria que la pisa y toca de vuelta a Viera. Este es el conjunto que es dirigido por Patito Aquino. La vamos viendo. En terreno de Libertad recupera el Ciclón Alan Benítez.
Retrocede Benítez. Uy, este es Gatito. Recibe la presencia y la marca de el Chori Martínez. Levanta Gatito el cabezazo de Morel. Ahí va queriendo recuperar Campu. Cerro Porteño con la pelota y se viene el Ciclón. 10 minutos con 13. Qué buena pelota le llega a León. Se le escapó. Se le fue la pelota. Hay lateral para el conjunto liberteño. 10 minutos. Y Cerro perdió una pelotita en contra. ¿Por cuál canal transmite? Porque Maggi no me aparece, tío. No, Uy. ya les comentamos eso de que Magis ya no ha sacado a TS del fútbol paraguayo, de su grilla. O en realidad, Tigo ha salido. A Ahí ver. está, remate, tapó Morínigo. El Joker, el Bocón buscó el primero del partido. Uy, uy, uy. ¿Vieron el TikTok de la novia de Jonathan Torres? Él come ensalada después de los partidos. Ahí va. Sí, señor. Mira. A ver. Buena tapada. Muy centrado el remate. Sí, sí, sí. Fretes en el conjunto de Libertad, que para mí es uno de los chicos que va a dar que hablar. ¡Viene cabezazo! ¡Uy! Pirida Mota. Esperada Mota. Está con todo, quiere su gol. Casi lo canta el Ciclón de Barrio Obrero a los 11 minutos. Mirá lo que hizo, mirá Se durmió Libertad, ¿eh? Excelente el centro del... ¡No! Vos sabés que Pirida Mota no buscó el arco. Pirida Mota, esto es una jugada de pizarra, porque Cerro juega rápido, es muy bueno el centro, y no cerró nadie en el segundo palo, ¿eh? Nelson, minuto 11, podría decir partido. Arrancó muy bien, ¿eh? Arrancó muy bien porque yo tengo dos remates, Jonathan Torres, la del Chori y ahora la de Pirida Mota, que fue una peinada. Arrancó muy lindo el partido. Atención que recupera Cerro Porteño. Este Jonathan Torres, media vuelta que bien la hizo. Y se va y quiere el Bocón. Dejó la pelota de taco. Este Carrizo le pegó. Uy, uy, uy. Ahí sí te puedes comer una denuncia. Sí, por falsa vendí publicidad. mucho humo. Vendí mucho humo en ese remate. Con Es muy que- poca fuerza al medio. es que tenía pinta que cargó y... Que ahí al final no. Al final no Ahí salió va. como quería. 12:30 de la primera etapa. Jugada de pizarra que solo se aprendió. Solo En aprendió realidad no, Raúl. Fíjate que Piris. toca corto. El centro de Pachi es muy bueno. Y el jugador que tenía que cerrar en el segundo palo no lo hizo. Ahí va Tacuara insistiendo. Tacuara que persigue. Ay, ay, ay. Mala salida de parte de Morel. Termina en un lateral para Libertad. El Guma en su casa. Recibe Cerro Porteño. La pelota que se escapa. Porque pegó en Lucas Quintana de vuelta. Es el lateral para Libertad. Está el Chori dejando el esférico para Ramírez, que va arribando para cobrar. Juega rápidamente, Super, dejó para Hugo, levanta la pelota, el cabezazo que está. ¡Ay, ay, 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 ay! Y solito, Solito sacó el remate de cabeza Lorenzo Melgarejo. Y sí, es para enojarse porque creo que en el momento de pegar el salto se quedó en la duda si es que era bajar la pelota, ¿viste? No la agarró con la parte de la cabeza que quería, porque el gesto era en realidad agarrar con la zona izquierda del parietal Sí. y conectar el arco, Sí. pero termina agarrando el parietal derecho y baja el balón. Franco no le dio el seguimiento que debía darle. Cayó Gutiérrez de vuelta, comienza el juego, hay falta, dice Juan Gabriel, contra el venezolano Gutiérrez, ex Ameliano Gutiérrez. Sí, Jugó así es. bastante Jugó mucho. en el equipo de Ameliano y ya juega rápidamente el barbudo. Tocando con Viera, este es Viera, toca con pierna zurda y habilita a Ramírez la salida, quiso clarificar la jugada con Franco, se lo impidió Wilder Viera. Saludos a Esteban Toledo. Hola, saludos de Arroyo y Estero. Refresca, porque el patito arrancó con mangas cortas y ahora ya metió suéter. Sí, señor. Y O como le dicen en España, ¿Cómo? sudadera. Sudadera. Epa. ¿Y usted qué? Va a volver bien españolísimo, tío. Espera, yo te iba a decir algo, le quiero agradecer a Ariel Cor. Nelson está más fino, gracias, viejo. Sí, está fachero. Estoy menos 7. Menos 7 ya, ¿eh? Sí, 7 kilos hemos bajado. Sí. Estábamos con 79, ahora estamos en 72, nos falta 2 kilos para el objetivo. Espectacular y atención que quiere Libertad conseguir el primer objetivo del partido, que es marcar el primero. Hay lateral. Epa, corte de Velázquez, ¿sí? Rebajó. Rebajó.
Hay lateral con las manos, prácticamente un tiro de esquina, ¿eh? Porque este va a cargar al área y Tacuara, que ya sabe. Está más flaco que mañana Nelson. No, tampoco así. Está siendo malo. Flaco que mañana. Ahí viene Jiménez, cabezazo. Por tu culpa hoy no ceno, ¿eh? Mate y a dormir. ¿En serio? No, ni pedo. No, está Tienes que loco. comer viejo. algo, amigo. Obvio, Hoy- por hoy- eso pero, terminé. pero pasa que los viernes y sábados me doy un gustito. Y tiene que ser. Ayer viernes me compré ¿Qué le una costillita Sí. con mandioca, nada de sopa, nada de chipa. Carne magra. No, magra no era tampoco. tenía su Tampoco, toque. ¿Cómo se come? No, y hoy, por ejemplo, me despierto Sí. medio bombado porque tuve que ir temprano a un Ajá. lugar específico Sí. y me encuentro con una tapita cuadril congelada. Uy, Y bueno. para jugar y bueno. Lorenzo Melgarejo, qué buena Cuidado. pelota metió para Tacuara que va, el pase atrás, sacó de apuros Willer Viera porque estaba llegando el hombre de Libertad para pegarle. Qué buena llegada del Guma, Arenga, gatito. 16 minutos. Qué buena pelota, ¿eh? Sí, pero no lo interpretó bien. A ver, sobre el corte. No me corté todavía. Cierto, ¿eh? Ya, los perretes. Pero está fino. lo tengo que hacer. Sí, señor. Claro, pero pasa que, viste que no están. Ataca no estoy Sanabria, peinado. este es Lucas, manda al centro Uy. al área, está Tacuara, la baja y está el remate de Franco. Bien, ¡Gatito! Gatito, carajo. Fernández con un remate endeble. Pero qué fija, bien lo que cómo Tacuara, está ¿eh? jugando Tacuara. Tacuara ahora mismo le tirás un ladrillo y te baja de pecho. Sí, señor. Está bajando todas las pelotas. A ver acá, cuidado. Jonathan Torres, se viene la pelota de Torres a la media luna, saltó Gutiérrez, la despeja, pero le queda al Ciclón con Pinita Mota, retrocede y ya lo despeja Néstor Jiménez, pero le queda de vuelta a Benítez, dejó, viene el centro, no dejó, descargan en Benítez que la mete para Torres está en zona de disparo, este es Pinita Mota, con pierna zurda saca el centro, incómodo, pero le queda libertad a la salida. Te decías, qué bien que bajó Tacuara, pero el tema es el siguiente. Franco se apura. Lo tenía solito a Melgarejo por izquierda. Por eso Solito. Melgarejo le pega una fruteada. A mí no. Pará, Junior. Y pará. Dice, el joven Tacuara ya pide selección a gritos. Mucho tiempo en la selección Tacuara, ¿eh? Viera, hace poco fue convocado. El mejor comentario, el de Junior, dice. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué dijo Junior? ¿A la novia? Ah, bueno. Ah, ya entendí. Este es... Probablemente por cómo está jugando el Tacuara te dé una mano, mi querido Junior. Qué buena pelota. Ay, Araujo no supo entender y ya sale el Guma tocando atrás, moviéndola con pases sucesivos al pie. Este es Gutiérrez, que adelanta para Néstor Jiménez. Mirá, no está Espinosa, ¿eh? ¿Está Ese lesionado? se lesionó. Un mes de baja. Un mes Lesión para Espinosa, ¿eh? muscular. Sí, así es. Se lesionó en el partido contra Alianza Lima. Uy. La baja de pecho y se va Franco. Cortó Diego León. Mira. ¿Será Guille Benítez guardado? ¿Por eso no está? No, para mí Guille Benítez hoy por hoy es titularísimo. Titularísimo para la Copa. Sí. Para mí hizo un gran partido el día de Bolívar. Sí. Avanza el Guma, corta rápidamente Benítez, va tocando el Ciclón. Aparecía también en esa zona Campo, levanta León, busca el Ciclón de Barbero, pero no hay nadie. Primer gol de Libertad y luego se viene la remontada, dice José Esquivel. Bueno, ¿Quiere sufrir? La puso toda José Esquivel en Sí, eso. señor, para mí que va ¿Vos? a selección de plaga para ¿Vos? que guerre penal la clasificación contra Uruguay, ¿verdad, Marco? No, ¿qué digo? ¿Señor? Yo creo que está en el top 3 de peores frases de Juan José. Ahí viene el centro de Martínez. ¡Ay, ¡Ey, gatito! ey, ¡Ay, ey, gatito! ey, ¡Ay, gatito! Pide tranquilidad, Calma, pero si... pide, calma, pide. Si Pero él- se desvió la pelota, tengo entendido. A ver. Claro, Sí, por eso sí, pidió sí, calma. Sí. ¡Ay, tiro de esquina! Igual peligrosa, ¿eh? No, pero por la forma en la que cae la pelota, era para sacarla. ¡Hay juego desde la esquina! Fíjate ahí donde dice limpio el trapo de Libertad. Sí. Como tiene una especie de caricatura enfrente, parece que hizo limpia. Voy Mirá, a fijar. fíjate. Sí. Centro de Sanabria al área. Saca Cerro. Busca Gutiérrez. Este es bueno. Gutiérrez que la baja. La saca Velázquez. Le queda de vuelta al Guma. Con Franco por el costado izquierdo. Pero no hay presencia Gumarela. Este es Jonathan Torres. Ay. Mete la pierna Franco. Obviamente vuelve de posición adelantada Lorenzo. Parece que los perros... fíjense el trapo ahí. Ahora mismo está Gatito con la pelota.
antes de que cierre el plano y lo ponga de espaldas, ahí se nota el trapo, allá arriba. Sí, vi. Ariel, le iba al chat. Nelson, Ariel Martínez, ¿qué equipo apoya? No, yo no creería que a Cerro, por supuesto, si es candidato a presidente. Claro. A ver, saludamos a la gente de YouTube también que está conectada. Grande YouTube. Sí, a ver, ¿qué dice ahí? Buena Pasión Estudio, que gane Cerro con gol de cabeza de Velázquez. Pide YouTube. Atenta. 0-0 la gente que consulta por TikToki. 0-0 el marcador. Tenemos 20 minutos, casi 21. Bueno, estamos entrando en la primera meseta del partido, ¿eh? Como que se acostumbraron los dos y dijeron, bueno, este partido va a tener muchos altos y bajos, así que vamos a ir bajándole el ritmo de vez en cuando. Ahí va Super Ramírez con la pelota, quiere sacar el centro, le queda bien la pelota. A ver. Franco que bordea el área, manda el centro. Está Gatito. Tecata. Producción no funciona el micrófono de Franco, dice. Sí, funciona. Hola, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sí, funciona. Sí, funciona. Dice, parece que dice Olimpia para que los de Cerro se asusten. Dice, no, ¿qué digo, King? El que gana sale campeón, dice el amigo. Ay. Uy, casi mal. Uy, rechace, lo que apagó, viera, ¿eh? Sí. Y atención que se enciende de vuelta. Cerro Porteño con Diego León. Diego León se la da a Piri Damota. Damota la va tomando y devolución para León. La marca atenta de Franco. Lo obligó a retroceder a León de mala manera, por eso tuvo que retroceder más atrás. Piri Damota. Salida del Ciclón de Barbero. Participa el central Luca Quintana. Quintana para Piri Damota. No sé si te diste cuenta que primero Velázquez arrancó como segundo marcador central y ahora se cambiaron. Ahí viene Franco, la pelota arriba. Ay, le queda Martínez, dejó el tacón para Tacuara, Cardoso. Ay, lo que acaba de apagar Velázquez. Pero sigue el peligro. Saca Cerro. Uy. Ahora sí. Vamos a ver si Ciclón puede sacar algo de la galera. Este es Carrizo. Soltó para Torres, que la toma y la deja. Ahora para que la vaya moviendo León. Diego. Atrás Diego. ¿Por qué insiste con Morel? Piri Damota está corriendo en lo que él todavía no corrió. Cometió un gol la pasada. Este es Piri Damota. Viene la pelota de Carrizo. Qué buena pelota. León y pide y espera. Torres, viene León. Mal el centro de León. Ahí está saliendo de vuelta Libertad. La va tomando y la va llevando y conduciéndola a Iván Franco. Franco que pierde en una zona Lo peor de todo peligrosa. es que a Franco de verdad, de parte a Libertad, le llegó una consulta por parte del PSG. ¿En serio? Mucha gente toma como chiste. No. Es real. Sí, claro. Fue consultado. No es tipo lo de Richard al Chelsea. Lo que pasa es que lo de Richard al Chelsea lo dijo Recanata, al igual que Martín Silva al Tottenham, al igual de que dijo que Olimpia jugó un amistoso contra el Real Madrid, contra el Milan. O sea, la famosa palada inicial del estadio con el restaurante y todo eso. O sea, Recanata dijo muchas de esas, pero lo de Franco fue real y pasó que al final el club no hizo oferta. Levanta la pelota Piri Damota. Saca de cabeza Néstor. Vos podés decir, este año quiero comprar un auto. Sí. Y, Voy a consultar por todos y lados. vas a consultar, pero de por ahí no te sale el préstamo, de por ahí te sale la posibilidad de otro auto. Claro. Consultó, pero no se llegó a un acuerdo. No, es que no podés llegar a un acuerdo si no negociaste nada. Exacto. Pues simplemente vos podés consultar condiciones. Ahora mismo, si vos te vas a San Bernardino y ves una casa y te dice vendo, vos podés escribir y decir, che, ¿cuánto cuesta? Estás consultando condiciones. Después te dice que cuesta $300,000, te das la vuelta y te vas. Claro, Y más León. o menos eso pasó. Este es León. Deja la pelota para Morel. Cerro Porteño en terreno liberteño, terreno uruguayo, en la huerta. A la MLS, ¿verdad? Y vuelve otra vez. Sí, fue a préstamo. Va jugando el Ciclón de Barrio Obrero. La pelota atrás para que la vaya tomando Luca Quintana. Pase corto para Morel. Morel pide y juega por el medio y este es Carrizo. Quiere pasar de Franco, no puede y ya aparece Campuzano para salir con libertad. Ahí cortó León. Hay lateral. ¿En qué canal puedo ver? Dice, ¿cuánto va? 0-0. Houston Dynamo dice. Sí, ahí estuvo ahí también jugó Sebastián. Metió gol hace poco. Viste, ahí estaba solo Melgarejo. Sí, Fíjate. en la jugada. Ahí por eso se enojó. Oh. Igual. Atención que va. Ay, director. Director. Ay, Director. ¿Cuánto sufrimos la vez pasada? Pero Luis, ese por ejemplo, Rodi Ferreira, por ejemplo, lo dijo Trovato. Trovato ya ha dicho que el Ajax y el Inter lo querían.
Lateral para Libertad, va llegando sobre los 25 minutos. Este es Néstor Jiménez, va cargando cerca del área. Toque Jiménez atrás, la mueve ahora. Este es Sanabria. Luca la tiene, toca para Campuzano que ya va retrocediendo. El Guma en bloque trasero, dominándola. Piera, este es para que la saque Ramírez. Aguanta Franco, la quiere pivotear Franco, no puede. León la escapa, no puede, se escapa la pelota. Hay juego con las manos para Cerro Porteño. Este es León. El chico León. Lo del Valle vino un jugador de Cerro, Raúl. El Valle no era un jugador de Cerro. Pedro, de Pedro estamos hablando. No, Pedro no era de Cerro. Rodrigo era el central. Rodrigo. Ese fue limpiado, ¿verdad? Levanta la pelota León, cabezazo que igual conviene a Cerro. Este es... No pudo. El Ciclón, insiste desde atrás. Este es Velázquez. Va tocando Benítez para Piris Damota. Damota que adelanta. No puede Araujo conquistar ese balón. Salida de Libertad con Néstor Jiménez. Arriba el local. La pelota que llega tranquila y botando para Gatito. A ver qué dice. Qué facheros está, muchachos. Saludos, Emanuel Portillo. Gracias, YouTube. Jesús Godoy Franco está practicando mucho. Realmente te puedo pedir, Dan, que podamos agrandar un chiquitito el de YouTube. Franco estaba practicando Un chiquitito. con mucho miedo. Ah, porque no veo nada. El ex jugador de Cerro que fue al No se Leverkusen. podía mover. ¿Cómo está? No, fue Leverkusen. Moncheslagua fue Julio Villalba. Julito Villalba. Hoy había mucha gente de Franco. ¿En El serio? presidente Franco. Me tocó ir a un conocido centro comercial. Sí. Cuando no querés decir la marca. Claro. Pero estuve por ahí, había mucha gente. Hoy se juega. Sí. Pues sabes que me compré un Champion. Sí, jugó. bebé. OBB, ¿vio? Sí, como tiene que ser. Y la pelota que OBB y la baja Ramírez. Saca de vuelta. Minuto de silencio para Orqueteña al primer tiempo. Ya está Sí. 5. ¡No! ¡Déjate! Pero Alexander, no diga futsal, Alexander, tipo de Gol de mundo salón, como vos, no papá. es futsal, futsal es el FIFA. Fútbol de salón. No puede ser, Alex. 5-1, boludo. Es baile, ¿eh? Sí, pero la vez pasada hubo un tema. Una polémica. ¿Cuál? Te digo en breve, porque se viene el ciclón de Barrio Obrero con León. A ver, Diego, León de cabeza quiere aprovechar la cobertura de Franco. Jugaba Oviedo contra Franco. Oviedo, Y hubo Franco. una jugada polémica. Una jugada polémica donde Oviedo creo que pedía penal. Y van el director técnico Sí. y le muestra una foto de Martín Ota, que es el gerente deportivo de la No. federación. ¿Pero por qué le mostró la foto del gerente? No, porque estaba en el hotel de Franco. Ahí pues está el tema. ¿Con quién con el árbitro? No. Con el que pone todo, el organizador. El shopping organizador de tu patrona, su colillo. Estaba con la Nelson. presidenta de otro club. estaba con la delegación de Franco. A Y- ver, no son sinónimos, porque el futsal es FIFA y está bajo el Otro. ente matriz, que es la Federación Internacional de Fútbol, que es la FIFA. Y después está el fútbol de salón, que tiene cuidado con Franco, que puede ser amonestado. Sí. ¿Va a ser amonestado? Sí. Quedó sentido, Wilder, ¿eh? Es lo mismo que la gente, es lo mismo que, por ejemplo, no es lo mismo decir ping-pong que tenis de mesa. No son la misma cosa. A ver. ¡Epa! Amarilla por lo menos, Pero ¿eh? escúchame, Mago, man, todo lo que yo digo frutea. ¿Qué te pasa, Mago, hermano? O sea, Te está tirando data, hermano. no, Recibila. pero no, recién me fruteó porque dijo un comentario, me dice, uy, a Wikipedia. Y bueno, loco, perdóname por estar un poco preparado ante una transmisión, te pido mil disculpas, Sí. Mago. De Franco, que es rista, jaja, dice. ¿Qué se diferencia entre el ping-pong y el tenis de mesa? Que el tenis de mesa es un deporte y el ping-pong es una cuestión de aficionados. Ajá. Es más, yo tenía un amigo que era jugador profesional de tenis de mesa y yo le decía, che, ¿vos jugás ping-pong? Se enojaba. Y se enojaba. ¿En serio? Se enojaba. Claro. Claro, Es lo porque mismo es que un vos le deporte digas a un amateur. jugador profesional, vas a jugar un picado cuando va a ir a jugar a fútbol profesional. Claro. No es un picado, estás jugando profesionalmente. Totalmente. 29 minutos. Moviendo los protagonistas de Libertad. Vamos, Franco, dice. Ay, a 5-1. 6-1 parece que se utilizó, ¿eh? No. Sí, el rugby de los Juegos Olímpicos es un rugby 7. Rugby 7. Es el 7, no es el rugby el que juegan 15 versus 15 y que tiene
Voy a ver. Ahora, ¿eh? Sí, señor, es la hora, y la pelota que va por el sector izquierdo y busca al Guma los espacios. 30 minutos. ¿Bajaron el ritmo, Nelson? Sí, bajó el ritmo del partido. ¿Cómo está Cerro Daya? Pregunta. Está 0-0 Daya. 0-0, Daya Duarte. Tenis de mesa es cuando es a nivel profesional de ping-pong. Es entre los perros, entonces. Y sí, más o menos eso. Pero igual hay una explicación. No es lo mismo rugby que fútbol americano. Bueno, pará, hermano, pero ahí está hablando Ahí se hasta va de uniformes, Libertad. casco. ¡Ay, qué bien la hizo Franco! Mete la pelota al medio, está Chori. ¡La empuja! ¡Gol! ¡Tacuara! ¡Gol! ¡Del Guma! ¡Tacuara! Cardoso la empujó. La tuvo Martínez, le pegó y quedó el esférico para que lo festeje Tacuara. Cardoso, el apellido del gol. Golpea primero el Guma en este partido, Nilsson. Mamita, ¿eh? Uy, León, Mami, flojo León en la marca. Cómo lo sacó de la ecuación Franco. Está habilitado Tacuara. Creo que habilita justamente... No, León habilita. Entre León y Quintana, que no se mueven nunca, habilitan completamente al Tacuara. No hay nada ilícito, Franco parte adelantado, la sensación es que Tacuara está habilitado también y de esta manera, de profesión, goleador. Está donde tiene que estar. Vos sabés que el Pepe Cardoso siempre decía algo, Sí. de que los grandes goleadores siempre están en el segundo palo. Exacto. Bueno, ¿Tacuara dónde estaba? En el segundo Solito palo. en el segundo palo, nadie lo tomó. En un partido que justo decíamos que entró en una meseta, apareció Tacuara para poner 1-0 y bueno, como decíamos al inicio del partido, un triunfo de Libertad Ya. te da un olor a campeonato liquidado. Totalmente. Este Pire da Mota tratando de darse la vuelta. El ciclón de Barrio Obrero que bien la hizo León. Es que, ¿sabes qué pasa? León te quita y te da. Este es León. ¡Epa! No. Esto va a ser amonestada, Va a ser amarilla, obviamente. No, pero ¿cómo lo bajó al León Ramírez? ¡Qué irresponsabilidad! ¡Qué fuerte la entrada! Fue directo al arco y mira cómo lo baja. ¡Ay, sí! Lo barrió completamente. Pelota parada para el ciclón de Barrio Obrero. Eso es lo que pasa. Justamente decíamos al momento que fue amonestado Wilder, Sí. que Wilder está ahí para poder cubrir los espacios de León. León es un jugador que tiene un potencial altísimo, pero a nivel defensivo tiene que Eso. mejorar Eso. muchísimo todavía. Eso. Muchísimo por mejorar, porque Franco con un enganche, para empezar, le ganan velocidad y en el momento del pie a pie lo saca con una facilidad. Vamos a ver si llega, ¿eh? ¿Le puedo pedir a Coque algo? Decile. Dice el chat Gold Almirón, ¿puedes corroborar si es así, Coque querido, y subamos algo, si se puede? Estaría bueno eso, ¿eh? Atención, pelota parada para el ciclón de Barrio Obrero. Busca lavarse la cara. Porfa, Coque, pero además estará... Él está atento Claro. también al... No, pero gol no es... No, pero si... Pero el gol no se sube. Ahí viene el centro. El cabezazo. No, solamente de Cerro. Claro. Solamente de Cerro. para- Solamente los clubes que No, están mira. con Pilsen. Exacto. Por eso, porque hay mucha gente que preguntaba también por qué no subimos los goles de Bulo Bulo. Sí, nos pidieron mucho, ¿eh? Nos pidieron mucho los perros. Querían Ahí ver la va reacción de pelota Coque. Jiménez, acá. Herencia Pérez Mota le queda de vuelta Libertad con Chori Martínez que la deja por el costado izquierdo. Este Gracias, Jiménez. chat, por la info, ¿eh? Sí, grande. Grande. De penal, dicen los muchachos. Brillante. 1-0 gana el Libertad. Ahí bajaron a B. El hombre de Cerro que es Viera. De izquierda a derecha, Viera. 1-0. Yo creo, Dan, que Roberto Aire ya puede jugar para el segundo tiempo. Sí. Ya hay muchos seres humanos en la misma habitación. Sí. Ya ha subido la temperatura. Gracias, De Iván. nada, dice Decano. Y va jugando y se viene Cerro Porteño con Pineda. Este es Pachi. Ahora va moviendo la pelota. La pudo Torres. Toca Franco. Este es Tranquilo, Lucas Alexis. Sanabria. Campu. Media vuelta de Campu. Ahora mismo le está sacando 12 puntos Libertad a Cerro. 12 puntos. 12 puntos le está sacando a Cerro. 12 puntos le está sacando a Olimpia. Y le está sacando 11 a Amonestado Velázquez. ¡Epa! Y no, pará, Juan Gabriel. Juan Gabriel, tranquilizado. Pero la reacción, boludo. Encima la falta. Encima la falta no la hace él. No, es Morel. O sea, es Morel quien comete la infracción. Velázquez, epa. Tranquilo. Pero el gesto, ¿te das cuenta el gesto? Qué prepotente que son los árbitros. Sí. ¿Qué Palabra prepotente? mayor se sienten. Sí, bueno,
Se van todos. Hace 2 o 3 días hizo Copa Libertadores y no reaccionó así Juan Gabriel, ¿eh? No fuiste así, acá Juan nomás Gabriel. acá Sí. Al que le gusta. Pero bueno. Le metió Y no, era el peinado. al cero, claro. El rebajado. Fíjate, lo que te digo. Mira, Le- León. No, León. Pero no solamente, no, escúchame. No solamente León. Quintana. Quintana completo. ¿Te das cuenta? ¿Pero por qué Quintana se queda? Vos sabés que para mí no hay concepto más maravilloso que aquel concepto del Pepe. Sí. Y no solamente el Pepe. Fíjense los perros. El 70% de los goles que farmea Lewandowski, que farmea Benzema, que farmea Mbappé, que farmean todos los grandes nueves, siempre están en el segundo palo. Siempre están en el segundo palo. También otra cosa que dicen los grandes, o los que han sido grandes centrodelanteros, es que el 9 siempre tiene que estar pegado al lateral. ¿Por qué? Porque naturalmente el lateral tiene menos concepto de marca que el central. Ajá. Por eso es que siempre se alejan bastante del área. Algunas cosas para tener en cuenta. Sí, señor. Muchas. Dios mío, ¿te acuerdas que Enseñanza podía y va Sanario, dejó para el Chori, pesca el Chori. Ahí está, sacándola como puede el Ciclón. Está sufriendo, ¿eh? No, está claro, sufriendo por y supuesto. bastante. Está. Mbappé no es nuevo, pero por supuesto Ariel Cor, a lo que me refiero nomás es a la demarcación. Obviamente que no es 9. Hoy se ha visto, ¿eh? Las que se comió este Y muchacho. dice Jesús Godoy. Hay tiro de esquina para el Guma, para Libertad. Cami ya no está más TS en Magis TV. Cami de Tiki Toki pregunta. Sí, Cami. Ya no está más. Ya no está, Cami. No more. Hay tiro de esquina, quédate con nosotros y disfruta. ¿Cuánto va el partido? Está ganando 1-0. La escolta está ganando Libertad. Atento el capitán del cuadro azulgrana, Roberto Junior. Vendrá al centro, al área. La saca rápidamente Enisa Araujo. La pelota que le queda al Guma. La mueve Libertad. Cómodamente ganando el partido 1-0. Franco la exhibe, la muestra ante León y también ante Willer. La pelota de Franco, saca Velázquez. Pero fíjate Ay, que el Cerro. centro de Franco no fue bueno, pero Libertad era un 4 contra 2 en el segundo palo. Está retrocediendo mal Cerro, ¿eh? Tendrá que hacer y mucho en el entretiempo Martínez, tal como lo hizo el día de Bolívar, porque caso contrario se está yendo el campeonato. ¿Qué cambios harían Nelson y Franco? Pregunta. Yo haría muchísimos cambios, ¿eh? ¿Por qué parte? ¿Quién te gastó, hermano? Me lo guardo para... Ahí va Morel, anteviera el duelo, ya la suelta para Super, este es Franco. Ahí no puede Wilder Viera, ¿es lateral para Cerro? Sí, es lateral para el Ciclón de Barbero, ayuda y asiste también. Iturbe por Wilder, de Sí. entrada. Gastón por Pirida Mota. Y no en el entretiempo, pero no descartaría Benítez por León. León. Che, Sí. no está jugando bien León, ¿eh? Yo sé que hay partidos de copas, pero este Pero- es un partido bastante importante en el Sí. Chico no está en el banco, mi querido. ¿Chico no? Chico no está. Y Araujo cambió cantado también, ¿eh? Sí. A ver, déjame decirte No que... aporta- No aporta nada. Hay que ser sinceros. Hasta ahora, la verdad. Después le fue a meter un golazo y le calla la boca. Sí, ese sería otro cambio. Yo buscaría en este caso a Fariña. Sí, o el chico Soñora Fariña. en todo caso, ¿verdad? Claro, para mí Fariña. Pero para mí Fariña. Claro, Totalmente. pero te va a Esos quedar- 4 cambios, chat, paso en limpio. Guillermo por León, Sí, después Iturbe por Wilder, sí. saco a Araujo, pongo a Fariña Ujú. y a Gastón. Mota. Piridamota que sale. No, a Periamoto no lo saco a Pero Morel. dijiste Piridamota. Hace rato dijiste Piridamota y yo sí. ¿Por qué le sacaba? Allá, ahorita. Sí, me pero Morel, confundí, Morel, me Morel. confundí. Era Súper. Morel, chat. Perdón. Es Morel. Que entra y turbo, dicen los muchachos. Y bueno, ya lo tenés. No, claro, tenés que tirarlo al campo. Sí. Al campo. Totalmente. Y totalmente. vos, perdón que pregunte ahora en un partido de Cerro, mañana Olimpia tiene que poner 3 volantes, Alex Franco. ¿Será que el Diego Gómez que está escribiendo en el chat es Diego? ¿Será nuestro Diego? Diego Gómez? Vamos, Gómez, dice. Viene la Epa. pelota arriba. Atención. Este es la Benítez que la Voy a toma con tratar el de pecho. confirmar. Confirmalo, ¿eh? Este es... Saliendo, Gustavo se fue. La pelota estaba adelantado. ¿Vos sabés que sí? ¿Vos? Ok,
Diego Gómez, querido. Grande Dieguito. Grande Diego, ¿eh? Grande Diego, querido. Vamos, Guma, ¿eh? Claro. Claro. ¿Qué jugador, Diego? ¿Jugó? Partido. Sí, hoy jugó. ¿Qué tal tu partido hoy, Diego, querido? 72 minutos jugó. 72 minutos para Diego. Vamos, Guma, tira. Vamos, Guma, miralo, ¿eh? Espectacular, Diego. Diego y Julio siempre Están. bancando al Guma. Siempre, Claro, siempre. de dónde han siempre. salido. La casa. Pilota que corresponde. A ver, esta llegada. Y sí, Pala Benítez. La famosa palanca. 1-0 gana Libertad, mi querido Christopher. 1-0. Ahí justo preguntaban por Chico. Ahí está. Chico Melgarejo. Chico está Matías, fíjate. mirando el teléfono. Matías Damián, fíjate. El de Campera. Sí, claro, Matías Damián. Lesionado también. Claro. La una de la madrugada, eso ya dice. Mirá la una y con nosotros. Pero está bien, amigo. Usted va a la una temprano todavía. Pelota al área, la busca Libertad, saca Cerro, parece León. La saca el Ciclón, a ver si lo hace. Vimos del todo. Coque, crack. Gracias, hermano. Grande Coque, papá, activo. CM activo. Ah, me quedo tranquilo. Claro. Se informó bastante, se vuelve a informar. Es pasión. Vos sabés que... Cuento una infidencia. Sí. Activa eso. Sí, mucho. Como que estás sumergido. Sí, da gusto. Sí. Y atención que va Dale, León. Diego León. Dale, hermano. No pudo. León avanza, Libertad quiere el segundo. Este es Lorenzo Melgarejo. Avanza Melgarejo, lo ve a Franco y va arribando. Franco la agarra, la toma. Ay, se le fue a Fellaini, paraguayo. ¿Eh? No, te fuiste todo. ¿Te acordás? Sí, jugador de culto, pero Fellaini volante. O sea, tenés que buscarme otro afro, cabello afro. William. No. Pero tiene características distintas. No, pero es un rapidito por afuera. Pero Sí. Fellaini no. ¿Qué jugador Fellaini? Cuando Y sí. estaba Ay, Jamie. acá. Yo me acuerdo, ¿sabes qué? Mourinho lo ponía de 9 los últimos 10 minutos cuando perdía su equipo. Una locura, lo tiraba de 9. Pero Fellaini jugó en todos los puestos también, ¿eh? Claro, él es un gran volante, pero... ¡Qué buena pelota metió Carrizo y va! ¡Venite, a las manos! ¡Morínigo! Y viene la pelota, no te puedo creer lo que acabo de tapar. ¡Qué tremendo Morínigo! Era el gol del empate, era el gol de Ciclón. Ataque esa garganta que no grite. ¡Qué buena pelota metió Carrizo! Y uy. Hoy en día Cerro Porteño puede inventarse una acción valor gol si se juntan los dos que entienden o los dos que están pasando un gran momento, que son Carrizo y Alan. ¿Tapadón de Morínigo? Tiro de esquina para Cerro Porteño que se encienda. Viene la pelota arriba. ¡El cabezazo! ¡Morínigo! ¡Dale, Morínigo! ¡Ay! Se escucha. ¿Se Sí. escucha? Parece como que metí modo cumple. No. Se escucha. A ver. El cabezazo de Morelos ganó a Gutiérrez, pero muy al medio y estaba Morínigo con Sí, buena participación. pero la anterior fue un tapadón, ¿eh? La anterior fue un tapadón de... Acá no corren los 8 segundos, ¿verdad? No, No, solamente en la... no, porque es un campeonato, porque el campeonato de apertura ya empezó en enero y no se puede cambiar el reglamento en el... Claro. Entonces la Sudamericana y la Libertadores sí. Claro, seguramente a partir de clausura sí. Ahí va, tomándola de Olveira pecho podría Willer. jugar en la selección recién en enero del 26. Ay, insiste León. La guarda Viera. Pelea Diego. Pegó por León, ¿eh? Para mí pegó por León. El juez dice que no. Es para Cerro Porteño. Es para el Ciclón de Barrio. ¿No? ¿Quién llegó primero? Ya no Olveira al fútbol uruguayo. Olveira llegó 3 meses antes. Mueve Cerro Porteño. Está jugando ante Libertad. Quiere levantarse. Quiere empatar este partido. El marcador está en su contra. 1-0. Gol de Oscar Tacuara Cardoso. Oscar René Cardoso Marín. Así mismo, y se va Carrizo. Ahí se proyecta Carrizo. Está en 3/4 de cancha. Pegale que se sienta. Con todo, Carrizo, pegale con todo. No. Dice nadie, se abre y se enoja el argentino. Y va a insistir media vuelta. Y el toque de tacón, no. Pero nadie se le abrió a Carrizo. Nadie se le abrió a Carrizo y va saliendo el Guma, este Tacuara que quiso adelantar para Melgarejo. Lo va cortando Cerro Porteño. Oh, no. Juega. Ni al cordón, Espectacular. No, hermoso. Sí, hermoso, sí. bajito. Y esa suela que te va a durar toda la Sí, vida, amigo. Claro. Qué lindo. Y sobre todo, ¿Qué tal el...? cuando estás triste también te va a ayudar. Claro. Porque consuela. Bien, dama.
No, pero ¿cómo que bien? Y yo no estoy bien, pero yo me tengo que reír sí o sí, pero no. Bueno. Ese chiste fue... ¿Forzado? Y Clip forzado. Pasión Clips, trabaje si quiere. Clip forzado. Ahí está. Lo admito. Perdiéndola. Pero igual, estuviste bien, está bien. Lo intenté. Sí, señor, me gusta, ¿eh? Dos más. ¿Y qué tal, Pio? Bien. Porque yo me fui dispuesto a pasarla mal. Ah, ya. Económicamente. Entonces, ¿cómo Fui que a no otro- la pasaste tan mal? Fui a otro local y terminé comprando por el 53% del primer precio que vi. Ah, lindo. Sí, Si necesitas, yo tengo 40% de descuento. Zapato. ahí ¿En va. serio, Pio? Brillante. Avisana antes. Ey, Titacuara. Había sido. ¿Zapato o cualquier tipo de calzado? Todo. Todo lo que está en la tienda. A la pucha. ¿En todas las tiendas? ¿Cómo vio ese código franco? No. Hay algo ahí, tenés un tema. Hay ciertas ventajas que te da trabajar en algunos lugares. Ah, vamos a irnos contigo entonces, era. Ahí está. Ay, la perdió. Carrizo, 2 minutos agregados. ¿Qué minuto? Pregunta Christopher. 46. 46 minutos, 1 minuto para que termine el adicional. Cerro está cayendo ante Libertad 1-0. Nelson, explícame cómo León va a marcarle a Sabiño y Doku. Franco ni le ganas, dice. Y bueno, amigo, hay otro grado de concentración, otro grado de motivación. Hay un trabajo táctico que va a tener que realizarlo. Yo creo que es un gran prospecto, por eso lo ha comprado el United, pero ahí es un jugador en bruto todavía. Claro, cosas que Tiene que ser pulido en muchísimas cosas todavía. se va a Libertad en la pelota. Y ¿Qué también, queda? también ya va a depender de su capacidad de poder aceptar eso y de poder adaptarse. Lastimosamente tuvimos el caso Chico Díaz, que no pudo. Total. Tuviste el caso Enciso, que pudo. Tuviste el caso de Gómez, que llegó y a los 10 minutos ya estaba jugando. Ahí va saliendo Libertad, busca León. Esta es la última oportunidad porque se va el partido, se va el primer tiempo, mejor dicho. No, del pero encuentro. no se apuró, Raúl. Pues tiene que comprarlo porque tenía mercado y otro equipo que lo querían. Después lo puede dar a préstamo o puede hacer tiene que hacer la pretemporada y ahí trabajar. No es lo mismo, con todo respeto lo digo, tirar paredes con jugadores del fútbol paraguayo que tirar paredes con jugadores que están en Europa. Total. Fin de la primera etapa. Igual era Real Madrid Castilla, Raúl, no era el plantel principal. Hizo la pretemporada lo mismo, por eso lo de Díaz es más comparable con León, porque van a hacer pretemporada con equipos gigantescos. Sí. Igual Díaz que estuvo con Hakimi, que estuvo con Odegaard, grandes jugadores que hoy por hoy están haciendo espectacular. Tampoco podés comparar el Brighton con el Real, dice el chat. ¿Cómo va el partido, Jorge Gabriel Gonza? Está 1-0. Gana Libertad. Gana el Guma. 1-0. A Cerro Porteño veremos si puede levantarse de esta situación. Puede hacerlo. Enciso el Porto. ¿Viste, Nelson? Dice. Leí mucha información yo sobre el tema de que el Porto quería a Enciso, pero como que parece que no se da, ¿eh? ¿O qué sabes de eso, Ariel Cor? Es buena idea, me gustaría. Pero me gusta la Premier. Que siga mostrando ahí. Sí, para mí tiene que seguir en la Premier, Julio Enciso. A ver, tranquilo, Juanga, gracias por estar con nosotros. Hoy vi el partido de Enciso, destrozó el árbitro, es tan malo como acá. ¿Es muy cortado, Magomán también? ¿Es cortado? Porque eso es lo que tiene nuestro fútbol. Que se corta al pedo. Cualquier cosa. Nadie va a hablar del humo que es León desde su fichaje. No, Vos sabés que... No, mano, vos dejar más que se sorprenda lo del Manchester. Premier o Ahí Bundesliga, vamos a ver. Marcos. Premier, papá, Premier. Bueno, igual la Bundesliga, si te va a uno de los equipos grandes, como Bayern Múnich o Bayer Leverkusen, hacelo, el Borussia Dortmund. Habla, hola los muchachos, vamos Cerro, papá, dice David Osorio. Hola David, ¿cómo te va? Ni en la Liga Concepcionera vi un jugador así, a la pucha. Así es, peludo. Vamos, Guma, dice Rubén. Está ganando tu Guma, querido, 1-0, ¿eh? Los árbitros, dice, en la Premier League son malos. Le dieron un penal injusto al Arsenal.
Le cobran todo al... Amigos, Jugador- los dos dependen de personas reales. O sea, sí o sí van a haber errores. En el VAR hay errores. Hay siempre un porcentaje de error humano que va a pasar en todas las ligas. El chiste puede que sean menos malos nomás. Claro. Los menos malos terminan siendo los mejores, pero en Paraguay son malos nomás de por sí. Marcos, ¿viste lo que se prohibió en el fútbol brasileño? Murió el juego bonito. Se prohibió pisar la pelota. No, eso es una vergüenza. Está bien que hablen mucho. Yo sé que hay temas sociales que se puede tocar y hagan lo que quieran con eso, pero al fútbol no lo toquen, muchachos. Al fútbol no lo toquen. Están volviendo un juego cuadrado, porque va a terminar siendo cuadrado el fútbol si terminamos prohibiendo todo este tipo de cosas que son para mí folclore. Para mí son folclore. Es el folclore del fútbol. Claro que folclore. Claro, y no podemos prohibir esas cosas. Como que insistas. Pero papá, es el fútbol. Patada. Ay, patada de aquí para allá. Juego bonito, pisar la pelota. Hace tiempo. Hacé lo que reíte quieras. de tu rival Fútbol. en la cancha. Si querés, reíte. Desafiate, agarrate. Codazo por aquí, codazo por allá. Ese fue el bien, patada fútbol, bien. muchachos. Ese fue el fútbol. Entonces nada, vamos a jugar pádel nomás ya. Sin contacto. ¿Y vos qué le querés al pádel encima de eso? Y yo que estoy Y bastante. ¿Qué le quiere al pádel? Sí, claro que sí. Juego Imagínate. pádel, presento pádel. Ay, ese pues... Mira, mira, Bueno, mira. El TikTok. Tenés que hacer la... Tenés que no se caiga el celular. Ahí está. A ver, se va a caer el celular. Tranquilo. Yo no estoy con este porque quiero este aviso. No, tranquilo, no pasa nada. ¡Hola! Pinky Dinky Doo. Marco, siempre acierto quienes van en el marcador de goles hoy. Tacuara lo hizo otra vez. Te dije. Vos me dijiste, perdón. Te dije. Cierto, vos siempre acertás, mi rey. Vos, realmente hay que decir, Duartex, que tenés una... Un dom. Está acertando los goles, ¿eh? Qué grande. ¿Quién gana? Dice Miguel Ángel Cuen, que está ganando Libertad 1-0. Va este con los socios. Hola, Anderson Parra. Vos sabés que Anderson Bopio, ¿cuántos años tenés? Porque hay un saludo, o sea, tipo ese saludo. ¿Cuál es? Este copio los socios. Tipo. Le callae. Muy le callae. Está bien. Está bueno también. Pierde Irma Cerro. Se enojó Irma. Pinky. Mi ídolo, Marcos. A vos te banco, pero Coques batará, dice Duartex. Lamentable, dice mi querido Gorda Costa. Gorda Costa, vos era que ganaste la remera amarilla. Es cierto, ¿verdad? La remera amarilla era mi querido Acosta. Qué grande. Marco, el Luis Enrique Pérez de Pasión Estudio. A las puchas, Ismael, qué grande. Ismael, querido, gracias por estar con nosotros. Gracias por siempre estar, Pérez. Luis Enrique Pérez, mirá. Muy bien. Qué jugador. Gracias, mi querido Ismael. Siempre con sus audios, siempre lo banco, Ismael. ¿Qué peor decís, Duartex? Dice, ¡epa! Coque ya se enojó. Te tiró, Duartex, ¿eh? Pues está bien tirarla, porque No, así no. Aguante, Coque. es deporte. Revivió de Brix. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué, vio? ¿Cómo estás, contento, Marcos? Trabajador de Biggie y liberteño. El ipacaraense este dice, ¿cómo que contento? Tranquilo, na viejo. ¿Qué peor te hice? ¿Quieres que esté triste, pio? ¿Por qué voy a estar triste? Yo estoy acá hace 1000 años y no gané ni caramelo. Mi hermano, es sorteo, justamente. Es sorteo, pero son cosas. Ahí nomás. Marco Maoli, La pita que palabra. de gran mercenario, Coque. ¿Qué es lo que es? Sí. Check-in. Calmante, no, viejo. No hay peor pack. Vos sabés que ya estoy. Estamos gestionando. Hace rato ya le pedí al mi amigo. No me mandó todavía. Pero ya va a llegar. Van a llegar los packs como antes. Tenemos que tener ya los vasitos de Pilsen. Eso voy a pedir también. No, que no se hagan el año de los perros. Tienen que traer los vasitos de Pilsen, de Luque, de Cerro, de Guaraní. Todo vamos a tener ese para poder regalarle, ¿eh? ¿Qué dijo Coque? ¿Viste, Marco? Coque está pendiente al partido de mi club y el de él, dice. Ay, que pete, Coque. Así, ¿verdad? ¿Qué me pasó de los pósters que firmaron, muchachos? Che, vamos a regalar Ese ese. tenemos todavía guardado. Vamos a regalar ese. Nosotros nos fuimos a firmar a París. ¿Ese vamos a regalar? Y lo hablemos. Vamos a regalar, no El ya. de gatito yo quiero, para mí. No, vamos a regalar, ¿qué te dijimos? Y hay con mucho. No. Que dice mucho para... ¿Y quién representa mejor algo amarelismo? ¿Nelson o Marcos? ¿Qué digo?
No, señor. No. No, ¿qué digo? Marcos sacó que le consigo una entrada para ir a ver a nuestro club Libertad versus Talleres. ¡Epa! Cierto, Coque se va al Libertad Talleres, Se va. Coque se va al Libertad Talleres. En la nueva huerta. Linda, coqueta. Sí, linda es la... No hay que ser malo, está linda. No, es linda. Es más linda que cualquier estadio que hizo Olimpia hasta ahora. ¿Te puedo dejar un ratito? Vaya, Sí, Maño, no, un ratito no, más. no. ¿Cómo están, chat? Un ratito más. No estoy con el TikTok, estoy haciendo unas cosas para el jefe que me pidió el jefe, así que no puedo hacer nada, chat. Estoy cerrando unas cosas que me pidió el jefe, así que en eso nomás está. ¿Cómo andan, chat? ¿Qué cuentan? Vengo del futuro, Cerro gana con doblete, Jonathan, hijo de mil. ¿Vio el TikTok de la novia de Jonathan Torres? Que ella come McDonald's y él come un crack, un chat, come su ensaladita como tiene que ser. Y después le da a los otros que hacen asado, pierde 3-0 Cerro, hacen asado, locura, suena su Instagram. Eso es lo que me gusta de Jonathan Torres. ¿Por qué Juli Talleres, muchachos? Ella le vio a Juli Talleres, que no les mienta, ella le vio una vez, jugamos fútbol. Yo también ya le vi. Buena chica, buena onda. Con su amigo Las Gusneta. Coge Jumarelo, pero se hace de Olimpia, le banco a Coque. Vamos a poner esto casi a mí. Hola. Hola, chat. El chetodito. ¿Qué dice el chat? Coque es Jumarelo, pero se hace del olimpista. Coque irla de la Olimpia y ver la Juli Talleres. Estoy poniendo el TikTok ahí bien. Ahí está. Araujo, ¿será que Araujo es la peor contratación de la historia del fútbol paraguayo? O por lo menos de Cerro en mucho tiempo. De verdad no se compara con... De verdad no nos estamos dando cuenta del paquetón que es. De verdad, porque se le dio otra oportunidad. Está al nivel de Madrigal, está al nivel de esos packet towers más grandes de la historia del fútbol paraguayo y de Cerro. Araujo es muy malo, no me gusta Araujo. No me gusta, pero no le consideramos todavía como un paquetón, como deberíamos de considerarle. Yo creo que es medio... No es tan bueno, digamos, nuestro querido amigo Araujo. Yo creo que no se da cuenta el DT. Yo creo que nosotros sí nos damos cuenta. Exacto, chat. Yo creo que nosotros por lo menos sí nos damos cuenta y el DT no se da cuenta. Hola, amigos. Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. León no es humo, chat. León es un mita ahí. Imagínate nada. Vos saliste de la nada misma y acabo de cumplir 18, León. Salió de la nada misma y hoy en día tiene la posibilidad de ir al Manchester United. ¿Cómo pensarían ustedes si estaban en esa posición? Es decir, no sé si entrar fuerte, si me lesiono me da la puta. Jodido también es chat. Tiene un mitad ahí y es de la cantera y si son cerristas hay que bancarle. Mientras le vaya bien a León, nos va bien a todos nosotros como cerristas. Le dejo mi view y me piro, voy a continuar mi serie. Ya está, amiga, sin problema. Estoy haciendo un video. Ahora mismo estoy generando una IA. De la gran 7 Locha. ¿Ustedes qué cuentan, chat? ¿Cómo andan? Capé, saludos. Aguante Cerro. Un saludo a mi amigo Pablo Ramírez. Y Catupi, un saludo. ¿Te despertaste recién? No. Ayer me quedé hasta muy tarde, la verdad. Con mis amigas humarelas. Estábamos hablando de fútbol. Me hizo una amiga de humarela, chat. ¿Pueden creer? Y estábamos hablando de fútbol ayer. Y me dijo, 4-0 la Mona. Yo le dije, no van a ganar 4-0. 1-0 no están ganando. Qué bajón, chat. Qué bajón. Qué desastre, Cerro. Una bien, una mal. Siempre la misma historia. León tiene un físico envidiable y le gana en físico Iván Franco, dicen. Este es el partido importante para nosotros. Y para mí también es un partido importante, chat. Para mí también. Pero creo que este campeonato ya está más complicado que otros. Creo que hay que apostar para el miércoles. Y creo que el DT piensa lo mismo, ¿verdad? Por eso no está jugando Gastón, no están jugando un par de jugadores que realmente son importantes. ¿Se le está haciendo la camita? Yo creo que no. No puede estar haciendo una camita a punto de jugar un partido tan importante como Palmeiras. Yo creo que hacer la camita ahora es imposible. Iván Franco se puso modo Patiño.
A mí lo que me molesta a Morini como está atajando, hermano. En la Copa América no atajaba ni una, ahora ataja todas. Ataja todas, ataja todas. Todas está atajando el querido amigo. Morínigo. ¿Ustedes entienden que Morini era el arquero de selección? Lateral derecho era Iván... No, ¿qué digo? Lateral derecho era Super Ramírez, Iván Ramírez, y lateral izquierdo era Iván Piris. Y en el medio estaba Ernesto Caballero. Erniesta Caballero. ¿Qué mucho cambió? ¿Qué mucho influyó Garnero al llevar sus jugadores a la selección? No existía Sandes, no existía Oreja Cáceres. Muy loco, la verdad, que muchas cosas pasaron y que muchas cosas cambiaron. Hola amigo, Diego León es de... Hola amigo, Diego León de Besarte. No debemos de pensar en internacional nomás, es ambos, torneo debe ser el mismo espíritu. Y yo creo que sí, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente a los jugadores más importantes le están dando descanso para priorizar evidentemente el torneo internacional, porque eso es lo que nos van a entender con el descanso. Tenemos doble competencia, hay que descargar también. El acompañante de Gustavo Gómez era Néstor Jiménez en la defensa. ¿Te acordás, Gorda Costa? ¿Te acordás, Gorda Costa? Que muchas cosas cambiaron y cambiaron para bien, la verdad. Porque para bien se cambió todo. Hasta ahora al menos. Aquí es el chat. Saludos ídolos, saludos Franco, saludos a todos, saludos a todos. Adentro Gastón, lo dije. Vamos Gastón. Gastón tiene que... Es demasiado fundamental Gastón últimamente para Cerro. Es demasiado fundamental Gastón para Cerro. De verdad. Importantísimo. Creo que no hay jugador más importante que Gastón Jiménez. Ahora mismo Cerro. Y dígame boludo, todo lo que quieras, pero realmente el que te hace jugar es Gastón Jiménez. Muy bueno Gastón Jiménez. Creo que es la mejor contratación de Cerro. En este mercado por lo menos. En este mercado por lo menos el mejor es Gastón Jiménez. Patito quiere el mejor técnico de Palermo. ¿Quién es el chat? Es bueno, Patito, aquí no había sido. Yo pensé que no iba a hacer lo mismo que le... ¿Quién fue el técnico anterior de Libertad? Garnero, qué mal le fue a Garnero, la verdad. Martínez. Galeano, sí que. Galeano salió mal. Yo pensé que Patito aquí no iba a ser una especie de Galeano, pero... Señoras y señores, poneme la hinchada. Va a arrancar el segundo tiempo. Libertad, que está ganando por 1-0. Gracias, mi querido Dan, con toda la ocupación técnica. Ahí va la pelota de Tacuara. Ya arranca estos últimos 45 minutos. Veremos. Entró Aguayo. Aguayo. Vamos a ver si está fino ahí Aguayo. No juega todavía Iturbe. O sí. Ahí está la pelota. Arriba. Ese. Gastón. Creo que sacó a Wilder, ¿eh? Gastón entró. Lo vi a Gastón. Salió Wilder, te dije luego. Sí. Gastón, Aguayo y Gastón. Sí. Son- Salió Wilder, nos falta saber quién es el otro que salió. A ver, lo veo Aguayo. Salió León. Los dos que te dije. Sí, lo dijiste. Y Juega- Huevo. no, pero... Huevo. Boludo. Te dije yo 4 cambios, te dije, boludo. Sí. ¿Los cuatro se te hace? No, 3 hizo. Creo 3 hizo. Porque entró Guillermo Benítez también. Ahora nos falta uno. Para ver quién Sí. salió. Creo que sacó... ¿A PDM? no está Morel. Morel. A ver qué pasa. Para que use chaleco. Porque al ponerse la campera azul, lo va a amonestar. ¿Por qué se enoja Diego? Y porque le pesada. Y Argelia. Mira la caripila. ¿Diego fue jugador? Sí. ¿En dónde tuvo su...? Jugó en el equipo de Laguneta. Sí. Estudiantes de Caseros. Estudiantes de Caseros. Pero más reconocido es por director técnico. Claro. Ujú. Este Guillermo Benítez que ya ingresó en el cuadro, en la alineación azulgrana. Gastito despliega la pelota para Velázquez. Velázquez si en corto lo encuentra ahora. A Piris de Mota, que mira, dando indicaciones Martínez, Diego. Se puso el chaleco Martínez, dice. Se viene la remontada, dice José Givel. Mostrá a tu amigo. Ojalá, mi querido, ojalá mostrar. Si es por mí, te muestro todo. Te muestro absolutamente todo lo que hay en la televisión. Pero se paga, se paga. Se paga, po. Benítez. Nos vas a mostrar todo gratis. Claro, ahí va Jiménez. Jiménez, Gastón. A ver qué puede hacer el Tonga.
calidad en la mitad de la cancha. Guillermo Benítez. Toca atrás. Este es Gustavo. Saquen ese +2. ¿Qué +2? Ah, mi querido. ¿Dónde? ¿Qué hay? ¿Dónde? El tiempo extra. Gracias, Dan. Espectacular. Dice Ali. Ali, gracias. Bueno, a vos, mi rey. Al lado del tiempo ya sacamos, mi querido. Ay, gracias. Ay, gracias. Bueno, Pilasquez. Piris da Mota. Avanza Piris da Mota. Pelota arriba para la Benítez. Mete la cabeza. No puede. Cerro Porteño. Y saca Libertad. Ahí fue Campos. Lo trabó y metió de taco. Qué bien Gastón. Y este es Aguayo. Avanza Aguayo. Se mete Aguayo. Uy. Aguayo que persigue. A Melgarejo que se cambió los botines, ¿eh? Se cambió, se puso los verdes ahora. Vamos, Libertad, dice. Emérito Mesa. Juan Soley, se viene el Cerro de Alfaro, dice. ¿Qué podría ser Alfaro Cerro? Ustedes dicen que le cambia la mentalidad a los jugadores o misión imposible, chaval. Hay que ver, porque él es un seleccionador. ¿Qué tal le fue? Él creo que estuvo en Arsenal. En Arsenal de Sarandí. Arsenal. Fue campeón con Arsenal en el Estuvo 2012. en Boca. En Boca jugó semifinal de Libertadores 2019. Ni si le traemos al papá, dice Juan Soley. No, al Papa, perdón. No veo porque bien ya ahí la... Se enojaba Martín. Mena. Jaja. Dice. Franco. Levanta la pelota. Ay, pero qué complicación, Quintana, qué complicaciones. Y se va Melgarejo. Melgarejo. A ver qué realiza. Toca atrás para Jiménez. Jiménez la mete al medio. Este es Campo. Y va Campuzano. Dejó para Melgarejo. Manda al centro al área. Gatito. Hola, Albirroja. Hola, Hilo Florentín Campo. O Campo, perdón. León Desastre. Dice Gabriel Mato. Hola, Albirroja. No sé. Olimpia ya publicó la lista de convocados para el partido contra Guaraní y están Alex Franco, Benedetto, Marcos Gómez y Licha López. Sí, ¿lo informamos? Ya fue informado. Sí. Iván, gracias. En posteo, en publicaciones y todo. Ahí está la pelota, la deja pasar. Ay, le dejaron todos pasar. ¿Qué para el corner? No, pero todavía no se fue, tranquilo. ¿Cómo no se fue? Tranquilo. Soy pero apoya Libertad, dice. Obvio. Gastón, la pelota arriba, ahí está. Araujo le pegó. Bien, Araujo sigue en cancha. Sí, en cancha. Sí, señor. Tiro de esquina. De nada, dice. Bien, gracias. Y el remate de Araujo. No le dio para cruzar el remate. Ujú. Le dio para pegarle fuerte al medio o al primer palo. Otra vez respondió. Tiro de esquina de Cerro Porteño. Ahí está. Torres se le va. Saca Ya cobró Libertad. Hay falta. falta. Sí. Momento limpio Porteño, dice Van de Cano. Van a ver el partido de Uruguay contra Paraguay. Vamos al Mundial. Sí, vamos a estar en el Defensores, muchachos. Vamos a estar en el Defensores, sí. Contra Uruguay. ¿No te crees? No. Acá después de 7 años, gol del Almirón y ya metió con la otra. A ella, oye, a Nina, tío, después le llega el... Fritas. Restalan fritas. No, él no está viendo. Ahí está. Balón para Benítez. Levanta Alan. Busca Torres. Levanta ¿No hizo el gol luego contra el Inter de Miami? Sí, el primero, el 1-0, sí, la vez pasada. Claro. Sí, ya hizo. Este es Cerro Porteño y ataca. Torres que no puede darse vuelta con la pelota. Cayó. Piris da Mota, no hay falta. Y se va. Y se viene la contra con el Chori Martínez. El Chori va. Martínez Ahí va. llama a corregir. Hugo pide Tacuara. Dejó para Melgarejo. Ahí está Tacuara. El toque de Melgarejo. Saque. Y le dice a Tacuara, ¿dónde te fuiste? Nada. Epa, no hay nada, Tomás. Este es Néstor. Tomás Gutiérrez. Néstor. Jiménez. quiso tirar un ñoca. Para Néstor. Vos sabés que... Después de mucho vuelve al andarivel izquierdo. Hey, mira, yo por eso me estaba confundiendo. No, lo que pasa es que justamente él venía siendo el segundo central, pero con la lesión de Mati Ujú. va a tener que jugar como lateral. Sí, Que es su señor. puesto natural. Ahí el taconazo. Uy, Tacuara no lo llevó. ¿Qué Blanco, creen Marilo, que- Juan Gabriel.
Espinosa lateral izquierdo. Sí, que está lesionado. Está lesionado. Un mes. Néstor lateral izquierdo también juega. Sí, Iván Piri fue- fue lateral izquierdo. Ujú. Ganero llevó Lateral tres derecho, laterales. pero Ganero llevó tres laterales izquierdos, No, y Nelson. lateral derecho, amigo. Ah, perdón, Sí, lateral lateral derecho. derecho, sí. O sea, llevó los dos laterales izquierdos Libertad y los dos laterales derechos. Con Iván, perdón, me confundí con Super Súper. Ramírez. Ahí va Martínez, Franco que va, Franco que está en 3/4 de cancha, mete ímpetu el partido, Franco que deja por el costado derecho para Super Ramírez, este es Ramírez, le pega, la manda, Al área, cuerpo. Ahí está Melgarejo, le pega, ahí está Velázquez, Melgarejo, la pucha, pero saque Cerro, saque Cerro, ahí está Gatito. Dios mío. Maciel va a jugar mañana, Iván. Al lado de Lisandro. Claro. Y va a jugar Beto Espínola. Bien. Beto Espinola, que para mí es el mejor lateral derecho que tiene Olimpia ahora. Con un partido encima. ¿En serio te Es digo? un dato duro. Sí. O sea, es un... ¿En serio? Pero sí, parece que sí. Porque Hugo Benítez volvió. está siempre. Siempre está. Solo No que. William. Claro, pero siempre está él. Sí. Hugo Benítez central. Siempre está. Hugo Solo- Javier. Hugo Javier, mira. Saludos. No creo que no pueda haber. ¿Quién sabe? Se puede. Piridamota, Bueno. dejó Piridamota y se viene la carga Cerro, viene el centro de Benítez. ¡Epa! No puede pegarle Gastón, confía en Gastón le pega y se fue por campo y avanza Cerro por el costado izquierdo, Benítez que insiste, lo saca el Guma, hay falta, Ah, falta para Libertad. 1-0 gana Libertad. ¿Por qué no puede jugar Hugo Benítez? Le hizo caballito. Le hizo un RKO. RKO. Fíjate, ya. Epa. Guillermo. Tranquilo, Guillermo. No, Ah, pues se agarró nomás. No le hizo mal. Un buen Pelota en salida para el Guma. Gracias, Coque. ¿Solucionado? Sí. ¿Qué era el pica? Pica Lucena. Lo único que falta es que entre el pica y nos meta un gol. Ojo que estuvo en el único. probable, así que. Lo único que falta. Salida para Morínigo. Morínigo con un nivel excelso en este torneo, Tapadón que está metiendo en este partido. Ya tuvo 2 ocasiones de Morínigo. Ya tuvo el portero liberteño. Iturbe. Se viene vuelve. Iturbe a la cancha. La vuelta. Sacará Araujo, ¿O qué? Más cantado que despacito. Salida para el Ciclón de Barrio Obrero. 55 minutos. 5-5-0-7. Es el minuto de juego presentado por Pilsen. Si saca a Araujo, hacemos un pleno de los 4 cambios que dijimos de los Cierto. 30 minutos del primer tiempo. Cierto. Este es Quintana. Dejó para Jiménez. Piridamota. Ya combina la Benítez para Gastón que lo ve muy bien. Este es Carrizo que quiere Mano, ¿dónde levantar impactó la eso? mano, No con No cobró. Puse mal. Oye, tranquilo, Coque. Grande. No. Gottmik nomás le preguntó, por eso respondió. Ah. Porque se borró el post, pues se puso mal. No, pero yo me equivoqué tan. Che, eso vi. Carrizo manda al centro. ¡El cabezazo! ¡Ay! No llega. Emanuel Portillo. Eliminó el mensaje. Tenemos que ganar sí o sí a Uruguay para ir al Mundial y después Brasil. Está jugando Cerro Hilo. ¿Dónde impactó eso? A ver. Velázquez. Cerro pidió córner. Parece que impactó en la A mí nuca fue. de Tomás. ¿Sí? Sí, por eso pidió córner. Iturbe. Iturbe. ¿Quién salió? Ingresa Juan Manuel Iturbe. Araujo. El 10%, Nofi. el 10% del salario de Martín. Sí. Gol de Araujo nomás. Uy. Salida para el Libertad, para el Guma, levanta las manos, está Cuara Cardoso. Al final de cuentas, el deporte, el fútbol, tiene mucho de lógica también, ¿no? Sí. Y experiencia, la experiencia te lleva a esa lógica. Atención que va, este Iturbe, pegale. Ay, Iturbe. Hay lateral. Hay juego con las manos para Cerro Porteño. Badovan moviendo, tocando. Piri Damota. Retrocede. Este es Velázquez que adelanta. Ahí va Pachi Carrizo que manda al centro. ¡Ahí está Carrizo! ¡Ay!
Retrocedía Morínigo. Carrillo lo vio fuera de los 3 palos. Le pegó a la pelota. Y terminó casi entrando. Mirá, vos tenés, veamos. Yo meto un centro y... Perdón, estaba organizando la cena. Ah, espectacular. Sí. Ya, están en un... Ok. Sí, vamos a comer jerarquía. Jerarquía. Sí. Perfecto. Había un corte de carne. ¿Qué se llama jerarquía? No. Si alguna vez tengo una parrillada. Te iba a decir eso. Si alguna vez tengo una parrillada, voy a hacer el combo jerarquía. ¡Ay! El combo jerarquía va a tener una costilla, un corte de vacío y una tapita. Y ¿Sabes? Caro. ¿Sabes Jerarquía, qué? estás comprando jerarquía. Claro. Y acá hay otro que se va a llamar Me lo guardo para mí. Ese va a ser full chorizo. Full chori. Me lo guardo para mí. No, pará. Me lo guardo para mí. Gastón, me lo guardo para mí la opinión sobre ese nombre. Ahí va. Epa, Gallino. falta. Benítez, falta. Pelota parada, a ver. Si el partido me permite, porque ahora tiene una pelota parada importante, Cerro Torres Gael, te cuento mi opinión sobre el barbecue. Porque me ha tocado comer el verdadero barbecue. El verdadero. El yankee. ¿Y qué tal, viejo? Y me lo guardo para mí. No, No. mentira. Después de esta pelota parada, que seguramente va a ser importante, voy a responder. Pelota parada para el Ciclón de Barrio Obrero. Se preparan los cambios, las modificaciones. Gustavo Aguilar, que viene Ernesto de... Caballero, Aguilar, Aguilar, el hombre del gol. Ernesto, que también estuvo en la Copa América de Garnero. Gastón que levanta la pelota al área, va Benítez, cabezazo, saca Néstor, pelea con Benítez, va Néstor, pierde la pelota, el Guma y se va Piris da Mota con el esférico, va tocando, quiere buscar la pared con él, Iturbe que no lo deja, Iturbe que la lleva en 3/4 de cancha, este es Iturbe, ay Iturbe, juega Iturbe, dale, ay Iturbe, hay falta, Cobró, claro que sí, lo cobró. cobró. Ahora sí los cambios en libertad. Modificaciones en el conjunto Gumarelo. No descarto que lo saca Campuzano pensando en Copa. Porque a Chori no lo va a sacar porque Chori no juega la semana que viene. Bueno, vamos a ver a quién saca. Salvo que lo lógico sería Sanabria, pero no descartaría Campuzano. Sale de Tacuara. No, ahí no hay espacio para duda porque es puesto propuesto. Lo va a meter Claro. un doble 9 estando arriba. Aguilar. Gustavo. Sí, es conocer si saca. Igual creo que Sanabria. Lo va a sacar Sanabria, pienso yo. Sí, porque Gustavo ya va arribando. ¿Qué otro cambio? ¿Sabes? Porque Campuzano pues te da jugadero también. Ah, Melgarejo. Pa' mí- Después del cambio, paró el cambio, parece, ¿eh? El cambio. Paró el cambio. Paró el cambio porque va a Tacuara de vuelta. No, pues Melgarejo no salió, chat. No, ahí está. Ahí está Melgarejo. Pelota Me lo va a para sacar el a Ciclón Melgarejo. de Barrio Obrero. Atento Pachi Gastón para darle al balón. Morínigo en el arco. Viene la pelota de Carrizo. Nadie le puede dar a ese Falta balón. en ataque. Melgarejo y Campuzano no creo, no. Diego Viera. Ahí está bien. Viera. Diego Viera. Yo juego en Godoy Cruz, si no te equivoco. Saca a Campo. Mira, po. Pensando en Juegue. Copa. Disculpame. Juegue. Disculpame. Y en la mitad del suelo de... ¡Epa! Cardoso Lucena. Y ahí lo va a sacar Sanabria. Ay, no, una pica ya. Lo va a sacar el Chori. En total está cansado, está lesionado el Chori entonces. Pero no tiene sentido que lo saque el Chori, ¿eh? Claro, era para... Si el Chori juega, el Chori está expulsado. Bueno, seguramente Sanabria está bien físicamente, ¿verdad? Claro. Me preocupa el pica. Me preocupa un montón. Ahí está. Mira la Gumarelada. La Gumarilada. Bien cerrado el plan. Iba a decir algo, ya que estamos hablando de corte. Te buscaría El un... corte Guma. Vacío con repollo. No. No. ¿Qué te pasa? Perdón, lo tiré. ¿No? Lo tenía en la cabeza. Es un- Perdón, qué mal. ¿Qué opinan de este nuevo... Ahí se va la pelota. Sí. Este corte que se puso de moda ahora, entraña. Ay, pero corte entraña. La Ah, entrañita. entraña, ah. La entrañita. Barato, Picada. rápido, vuelta y vuelta. ¿Zafa o no zafa, chat? Salida para Libertad. Jaja, totalmente gaga el señor. Espera. ¿Entraña o entre costillas? Me estás preguntando. Sí. ¿Cuál O sea, prefiero? no. Si tu pregunta te refería a la entrañita, al que es... El que parece un largo así, que te parece... Ah.
¿No viste todavía ese? Sí, no, por Sí, que supuesto. viene No, enrollado. no, claro, pero Ese es rico, vuelta y vuelta. Rápido Sí. y barato. Pero no está es un corte, o sea, es un corte de toda la vida. ¿En serio? No se consume nomás mucho acá. Y ahora se está consumiendo mucho. Sí, porque, Se está vendiendo ahora porque ya. el frigorífico trajo, o sea, el frigorífico lo puso a la venta. Pero es un corte clásico. Lo que acá no se consume mucho es la molleja y todo eso. Eso es más, Arañita se le dice, eso exacto. es más bien de las picadas argentas. Sí. O sea, que molleja. qué rico. El chinchulín se come mucho, pero más en asadito. Chinchulín. Molleja sí no existe. Yo nunca vi molleja en asadito, solo chinchulín. Acá en nuestro, En Paraguay, claro. nuestro concepto de asado no. Molleja. Pero la molleja ellos comen con limón. Sí, encima es rica la molleja, pero Es rico. Lo que pasa es que nosotros tenemos mayor variedad de embutidos. Tenemos la Claro. sopa, tenemos la ese mandioca. chori con queso no existe en otro lado. El chori con queso está totalmente sobrevalorado. Pero es ¿Sí? paraguayo. Da jeca. A mí me encanta. Así luego. A mí me gusta. Arañita ¿Sabes dónde también. se puede comer molleja? Pero te rompen el... Sí, claro, pero vas a conseguir molleja en lo que son churrasquerías al plato ya. Vos sabés que ninguna tiene, solo una. Una churrasquería bien olimpista. Sí, sí, sí. Es la única que tiene. Sí, lo de Osvaldo. No, vale. Tiene. Ya, mira, ya está. Sigamos. No le sabes al chori con queso, no entro ahí, no entro. Yo pido con mucho respeto lo digo. Para mí el chorizo es parrillero picante, parrillero, buti y morcilla, por supuesto. Buti, yo te voy a encontrar la Buti. Atención que se No, viene con todo. Belgarejo levanta la pelota y va llegando. El pica Lucena, está en el área, pica el rebote de Férico, pero sigue en el área. Ahora sale de ella, va pica retrocediendo y va Ramírez que insiste por el costado derecho. La marca es de Guillermo Benítez, 64 minutos. Por ejemplo, el misionero es muy rico, el sanjuanino es muy rico también. O sea, prefiero eso toda la hora. Sí, vos sabés ¿Qué? que sí. Chorizo de Viena y el chorizo de Viena. Quedó insulso. Che, come pancho nomás, Torres Gael. Cierto, onda. cierto. Alex Eve va 1-0. Para criatura chorizo Viena. Tampoco así. Sí, así es. Sí, sos más de chorizo misionero vos, ¿verdad, Marco? Sí, te la- manco. Yo También te extiendo la la- Buti, la Buti. la farra. Buti no. Sí. Buti no. La Buti, la Buti. ¿Sabes lo que pasa con la Buti? Sí, la butifarra autóctona es nuestra. No, yo entiendo. Para mí, yo tengo un gran problema con la butifarra que... Hay tiro de esquina, contame después tu problema, porque hay tiro de esquina para Libertad al área. ¡Cabezazo! ¡Ay, cabeceo Aguilar! Para afuera. Sopa so chipaguazú es como que me digas Papá o mamá. puré de papas o fiola manteca. ¿A qué me refiero? Que depende, el chipaguazú yo te clavo con una milanga, pero el sopa so pues es algo solo. Solo. Claro, no vas a clavar pues sopa so con costilla ancha. No, ese te va más. No, en sí. Y pero- No sé si alguno del chat alguna vez fue a la cancha de Capiatá. ¿Qué? ¿Quién El es la sopa la sopa so de Capiatá Purete, Top 3. va a estar revoltando por lo menos 3 días. Sí. El partido de domingo, vos el jueves, por ahí vas a estar bien. No, te pega fuerte. No, Y, pega. y mi problema con la butifarra es ese, que en tu organismo se queda No. así 5 días de... Esa chipa soy de San Lorenzo. O sea que. Y va, también, sí, va, ya. Viene la pelota al área. A mí me pareció una tremenda falta de respeto la pregunta de Ariel Cor. No, Ariel Cor, no. En primera instancia, puede porque. preguntar eso. Porque para empezar son compatibles. O sea, puedes comer uno y otro con el asado, pero asado paraguayo, hermano. Mandioca, Vámonos. mandioca luego existo. Sí. ¿Por qué petróleo, amigo? La butifarra me hace 6 días con sabor a butifarra. de Jiménez al área buscando a Melgarejo. Sale Gatito de colgarla. 1-0 gana Libertad, dice Mbappé. Costillas, todo tipo de chorizos, ensalada rusa, mandioca, chipaguazú y una... Sí, es una pilsen bien Una fría. pilsen. ¿Qué se están discutiendo por chorizo con queso? Chorizo con queso es lo más rico del mundo, che. Si no te gusta el chorizo con queso, no tenés paladar culinario. Vos Opa. podés comer chorizo con queso Coque, y vos pan. ahora mismo no podés hablar de paladar. Partámoslo de ese punto. Ahora no puedes lo comer. Sí, no podés luego. Así que no digas más nada. Ahí Ahí se está. va Cerro y se va el ciclón. Se Dale. viene Cerro, quiere el empate. La pelota al área, la dejó pasar. Pegale, alguien que le pegue. Pineda Mota. Desviado. Y le queda de vuelta a Alan, que jugó de primera. Pelota desperdiciada, desperdiciada hasta el momento, pero la vaca. Este es Gastón. Juega para Pachi Carrizo. No, para atrás, no, Carrizo, verá que la deja pasar y Quintana la domina. Saliendo Quintana. Cerro con el balón.
Mueve la pelota el Ciclón por el costado izquierdo. Quiere ganar, quiere remontar. Pero hasta el momento no llegó el gol del empate. Que bien la hizo ANS y está en el vértice. No puede. Pide Iturbe asistencia a sus compañeros porque está solito en el costado izquierdo. Ahora Libertad ya robó el balón y va saliendo. Vos, acá está. Vos hiciste una irte ya, ¿verdad? Directo me marqué. ¿Qué? O le meten un asadito. ¿Dónde? ¿Quién te dijo? Yo te estoy diciendo. Asadito no, está loco. ¿Ahora tú te el asadito? No, no. ¡Ay! Alan Soñora. Señora. ¿No comes asadito? Sí, claro que sí. Yo pensé que dijiste un asado. No. Acá cerca hay uno muy rico. Tum, 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 tum. Señora, ¿eh? ¿Qué demostró señor hasta ahora en Cerro, chat? Pelota para... Una. Encima me acuerdo si hay otra, ¿eh? No tuvo un buen partido de Pirita Monta, ¿eh? Y bueno. Nadie de Cerro tuvo un partido. Uy. Mira. Ay. No, pero... Dale, Cerro, ¿eh? Vos sabés que quiero decir algo. Creo que estoy perdiendo la batalla cultural. El chat es bastante defensor del chorizo con queso. Entonces a mí me tomará... Toca... Aceptar. Toca callar. Toca callar. Toca Pero callar, en toca lo de mandioca y... No, pan de ajo, pero yo veo que el chorizo con queso ha calado profundamente en nuestra cultura asadera. Así que Sí. me llamo a silencio a partir del día de la fecha. Y ese napolitano ya, bro. Atención Lo que extraño. se va con todo y se viene el Ciclón, se viene Cerro Porteño, remate. ¡Ay! Benítez, ¿por qué no tocaste al costado izquierdo? ¿Qué le pasa a Benítez? Igual se animó, metió velocidad rapidito Benítez, ¿eh? Pero a ver... Claro, vos vas a decir, estaba solo por izquierda, pero ya en esa zona es para pegar Para al pegar, arco. sí. Ya está. Vos sabés que es clave en el momento que vas a caer el remate, cómo le mueve. Y tiene motivos de sobra para enojarse Mourinho, ¿eh? Porque rompió líneas y nadie lo cerró nunca. Vos sabés que si Cerro llega a empatar, Upa. vendrá la remontada, pero atención con esto porque Ay. Melgarejo, dejó todo, y está Aguilar, no la pateó Aguilar. ¿Qué pasó con Aguilar? Ahí está Pica, dejó para que Pica lo defina. Ahí está Pica con la pelota. Teníamos el clip del semestre, ¿eh? Sí, y atención con este, viene el centro al área. Melgarejo se eleva el cabezazo. ¡Oh! Bien, No mano. hay mano ahí. La Uy, saca Cerro. Pero ábrense, muchachos. No, Cerro está en otra. Cerro está en otra, ¿eh? Cerro está en otra y tiene que cambiar el chip, tiene que cambiar la mentalidad ya ahora nomás porque se le va el partido. Se le está yendo el partido a Cerro Porteño. 1-0 cayendo ante Libertad. Este Jiménez, 1-0 gana Libertad, mi querido M. O mi querida, no sé. Arriba la pelota y va Lorenzo que la baja y saca a Gastón. Busca el salto, Pachi Carrizo, lo quiere, pica Lucena, levanta la media luna, no hay falta, dice el juez, este es Carrizo queda para Iturbe, toca porque tocó atrás, qué buena pelota que viene, Torres falta, Torres falta, sí. ¿Qué opinás del Toscano? Rico el Toscano. No. Bien hecho. Pero el Toscano es peligroso, chat. Toscano tiene un peligro mortal de... Milanesa de pollo de carne. Estás entrando en otra vertiente. Para mí ahí no hay ningún tipo de debate. La milanesa es de carne. El Toscano, dice Emanuel. ¿Por qué puede ser mortal? No es porque si no, pues No, nada viene un jodido. toscano mal hecho Es jodido. corre un riesgo de intoxicación total. Totalmente. ¿Dan querido te puedo pedir? Bien, Iván. Bien. Va a entrar Marcelito Fernández. La milanesa es de carne y frita, pero Ariel, ahí pues está el tema. Es lo mismo que digas que... O sea, no hay que ser redundante. Es redundancia decir que la milanesa es frita. Porque de O sea, por sí lo ya es la frita. milanesa tiene que ser frita de por sí nomás luego. Rápido cambio, Franco. Sí, le Sintió por dio... tiene cargado el aductor. La milanesa... Con puré, muchachos. La No, milanesa no hay es duda. con puré. Tiene que ser un puré espeso, no Pero, se puede pero, líquido. déjame decirte algo. La milanesa tiene que ser con puré naturalmente. Y la segunda guarnición, Arroz. No, ensalada. te digo, acá voy a ser polémico. Sí. Fido la manteca. Fideo ¿Cómo a la dijo no se puede? manteca. Sí. Momo dijo que no se puede. Milanesa de mondongo. Oíma. No. Ahí está, Ariel Cor. Ya. Momo el italiano, justamente hace poco dio un clip de que no puede ser con fideo en la manteca. ¿Pero por qué? Fue empanizado o no empanizado. Un pan con harina.
Puedo decir la Organizado. empanada con pan. Y bueno, pues Momo dijo, él es palabra Pues- mayor Mamá en querida. Italia. Es en Italia. Él representó a Italia en el ¿Cómo mundial, era boludo. Tito Calderón? Él representó a Italia en el mundial ¿En serio? de globos de Ibai. ¿No te acuerdas, veo? Sí, ya. Qué fantasma. Gustavo Velázquez, la meta al medio para Alan Soñora, señora que retrocede y está Gastón Jiménez. Levanta Gastón la pelota, a ver quién aparece. Cerro no está, no tuvo ninguna clara. Bueno, después de la de Guillermo. Pero atención con esto. Y la de Benítez en el primer tiempo, ya no tuvo nada, ¿eh? Vos sabés que literalmente ha bajado un poco el ritmo del partido. Vos sabés que después también hay otro tema. Cuando salga la pelota voy a Sí. abrir una vertiente respecto al... Bueno, ahí permite. Sí. Porque la milanesa acá se come de galleta molida. Cierto. Después se hace de pan rallado y después está la versión cheta que es de panko. Panco es carísimo. Panko es por eso la versión cheta. Para mí la milanesa nuestra es de galleta molida. Toda la vida. Pero de pan rallado y cota. En Argentina vas a encontrar mucho más la mila de pan rallado. De pan rallado. Pal rayado, pure. Ahora vos sabés que tengo que hacer un audio porteño. Tengo que hablar como porteño. ¿En serio? Sí. Atención con la pelota arriba y busca Cerro Porteño el cabezazo. A ver quién soluciona, a ver quién puede marcar el Le pega. golazo arriba. Igual te digo algo, si querés escuchar gente... Si querés escuchar para poder imitar, te recomiendo más que escuches a gente al uruguayo de Montevideo. Porque el uruguayo... Vos sabés que, si ustedes se fijan, el uruguayo de Montevideo Epa. habla mucho más que el porteño atrás. ¿Galleta? No. Nada. No, esta es la jugada. Esa No, es. No, No, pero, no. pero lo mueve. No, no hay ¿Y la nada. mano? No, ¿qué hace el mano si fue hombro? ¿Eh? No, No. Levanta la pelota, Morínigo. No, estamos con el partido, Guille, pero lo que pasa es que entró en una meseta profunda. No ha pasado nada en Sí. los últimos 15 minutos. Melgarejo quiere sacar la Además- Benítez. Sí. Tendemos a ver, cuidado acá, cuidado acá. Atención con Aguilar. La Epa. cuido muy ¿Es bien, córner? Velázquez. Hay córner para Libertad. Gracias, Mar. Alvariño, 12, por compartir el live. Paraguay, el peor país en cuanto a choripán. Nunca comí choripán paraguayo, la verdad. Yo comí choripán argentino en la vez pasada y vos sabés que es muy fuerte, amigo. El chorizo. El choripán, sí. Es que es... Tengo entendido que es casero. Sí, todos son caseros. Cada puesto En la hace su boca, propio. bro. En la boca. Vos sabés que... ¿En tu boca? Ahí va, ahí va. En el barrio de la boca. Ah. Viene la pelota de Sanabria al área. No puede. Gutiérrez quiere Erinza. Ernesto Caballero no se lo deja y va al pica. Está adelantado. Ahí se está. Bueno. Ahí viene el remate. Epa, Marcelo. ¿Y quién ¿Cómo marcaba se a durmió? Marcelo? ¿Cómo se durmió la defensa? Porque todos quedaron con el hombre que venía volviendo, pero Fernández estaba habilitado. Es más, se apuró Fernández, mira. Podía haber controlado. Él habrá pensado que estaba en offside porque estaba habilitado por lo menos medio metro. Qué pucha. Y fue un error Reales. conceptual. Sí. Mueve Carrillo la pelota al área para Benítez. A ver si la aprovecha Benítez. Corner. Corner para el conjunto del Ciclón. La va a colocar Benítez, por favor. Corte, hombre, bro. A ver. A ver, Soñora. Centro cerrado. Que alguien Que tiene que busque el peinarle olímpico. de Viene la la mano. pelota de Soñora. Bueno. Ay, qué tierno. Flojísimo el centro de señora, ¿eh? Sí. Puta señora, pasó de jugar con Pulisic a jugar con Jorge Morel y mal otra vez. Ya, weón. pero- Realmente el mejor jugador de Cerro Porteño hoy por hoy es Alan Benítez. sin Alan duda. Max. Aguante el chorizo con queso, bien blanco. Marco, boludo, no entendés. Fíjate. ¿Qué, pio? ¿Qué es lo que Por eso que se cortó el tema, bro. Ya no se habló más porque fue Atención, la pelota de grosero. Benítez. Le queda Libertad. Igual yo quiero ser bien pensado y creer que Bien, Alan Candel Max. quiso decir franco y el corrector le puso blanco. No, yo creo que no. Che, pará, nada, vamos a salir de esta situación. Ayúdame, nada. Vos lo leas antes, vos lees nomás, la verdad. Gastón, Creo que es el almidón, Pedrovi. la pelota es de Carrizo. Carrizo atrás para Benítez. Cayó Carrizo, no hay falta, que siga el juego. Jiménez dejó la pelota para Aguayo que manda al centro. Pegó por Jiménez. El almidón y el tipo de queso. Gastón
Mira, ahora la juega. Igual hay otro tipo Velázquez. de chipa. ¿verdad? La Sí. chipa de almidón es la TT, la autóctona, la nuestra. Soñora, Alan Soñora, mete el pase arriba para Iturbe que ya se encuentra con Benítez que retrocede. Cerro Porteño en 3/4 de cancha, recortado por izquierda frente a Platea. A ver qué puede realizar Soñora, la lleva al medio. Soñora, pase atrás, interioriza Velázquez. Ahí está Gastón Jiménez. Gastón por fuera. Ahora para Guillermo Benítez, la marca atenta mano a mano con Super. Benítez, a ver Benítez que va, no puede pasar de Falta. Marcelo. No, Che, cobró. ahora va a arrancar el segundo tiempo de Paraguay-Perú. Perdón, Uy, Paraguay-Chile. no hay falta, atención con esto, no había falta. Aguilar que espere, va Melgarejo, va Aguilar, pide Nétor, va 3-3. Aguilar, ahí va Nétor, Jiménez, saca Cerro con Quintana. Ay, pero saque Cerro, ¿sí? Paraguay está empatando 0-0 con Chile. Esto es el sub-17. Y Colombia le está ganando 2-0 a Argentina. 2-0. Y con este resultado están Quedamos yendo al 7. Mundial Colombia, Chile y Paraguay. ¡Epa! Argentina está quedando afuera. Mira. Qué loco, ¿eh? Ahí va, epa, no puede. Soñora, saca Libertad Aguilar que pescaba. Cocido con chipa o café con mixto. Esto define tu cultura, Nelson. ¿Qué pasó? Cocido con chipa o café con mixto. No. Sí, es bien hecho. El cocido con chipa es irrefutable. Te agrego como segunda opción el cocido con vellú. Mixto con... No, pero viste que hizo la pregunta. No, el vellú, claro. Lo que pasa es que si vas a con El TT. el TT, bien, hecho por tu abuela, hecho por tu mamá. Juega. Sí. Yo prefiero mixto. Mamá querida. Un buen mixto. Ahí, está Un bien. buen mixto, con mucho queso. Discúlpeme. Está bien, pero a vos te gustan los lápices de cuarto sí, queso. claro, está bien. Nos bancamos. Atención, la pelota. ¡Uy! ¡Está! ¡No! Dejate de joder. Yo quiero pedir disculpas porque no vi esta última acción, porque me quedé anonadado al ver que Pirlo TV todavía existe. Mira. Pirlo TV todavía existe, boludo. De la galera. ¿De dónde sacó? Muy cheto ya, dice. ¿Por No, qué no. un mixto va a ser cheto? Un mixto no puede ser de pan Felipe. El Pero verdadero pan No, Felipe mixto. por eso que no es mixto, papá. El verdadero mixto, el que a mí me gusta por lo menos, es con mucho Entonces queso no y es- pan Felipe entonces no apretado, es. así que parezca mixto. No, pues. Ve que Es como decir que Duque de Caxias es más que el Mariscal López. Ah, bueno, y vos O sea, no, pan pero. de sándwich con meo. Tu No, mixto. Yo como no, con pan no, Felipe. yo me refiero a lo que haya. Lo de- Atención, el centro al área. Saca Serra. Viene el remate de Ernesto. Tranquilo. Eso. ¿Vos sí que dejas de ser mixto por el tipo de pan? No. Yo vuelvo al concepto de preferir. Pan de agua. ¿Qué es pan de agua? Yo nunca en mi vida escuché eso. Coque. Permitime felicitarte. El pan de agua está infravalorado. Buen pan. Pan de agua. ¿Y qué es la diferencia del pan de agua y pan sin agua? ¿Eh? ¿Cuál es el pan de No, agua? pero no es sin agua. No, No. yo sé. Pan sin El agua pan, no el puede pan- ser. el pan de agua es livianito. ¿Pero qué diferencia hay? No. No, me estás pidiendo. Los militares comen pan de agua. No, Dam. boludo, ¿Por qué? galleta. Dam. Galleta cuartel lo venden ellos. Sí, boludo. claro. Dios mío. Dam. Sí, pues igual yo creo que Dam se lo dijo con malicia. Sí, claro. Para Lo que, él escuché, diga, tío. para que él diga al aire. Porque yo Claro. no sé qué es pan de agua, chat. Pero a Dan, No. Dan parece que no entiende. Ariel a él se Cor. le escucha No, todo. no, dije pan de arroz, hermano. Pan de agua, el pan de arroz. El pan de el, la Galletita de galletita de arroz. arroz. Da, que ca- Para así sopor. Eso se quiere comer, bobo. Se está cuidando. Atención que se viene Cerro Porteño en busca del empate. Aguayo tiró y esta señora. No puede ser, será. Che, pero hay un enojo. No puede ser que Cerro. No. No, pero puede ser. Enojadísimo, No, estaba no, bien. no. Nosotros queremos que solo el equipo Pilsen gane. Pero El resto estaba se solo, haga. hermano, estaba solo y turbe, ¿eh? Espera. ¿Eh? ¿Desvió? ¿En qué impactó? Erró la cabeza. ¿Eh? No, pues para mí tenía medio abiertito el brazo. Y no se te caiga el carnet. No. Habrá tiro de esquina para Cerro. Viene al área. Velázquez que se eleva. No puede el ciclón. Levanta Aguilar. Cerro Porteño cayendo por la mínima diferencia. De Sí. nieve, digo, ¿qué onda? Argentina se puede quedar afuera del Mundial después de habernos metido 4 goles, ¿eh? Lindo. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Che, y Colombia le está ganando a Argentina. Nosotros le ganamos a Argentina, nosotros le ganamos a Colombia. ¿Eh? Bien. Felicidad y libertad por el campeonato. Marco más cerrita que Aquiles. No, tampoco así. Se viene Aguilar.
Este es... Pica, adelantó para Barcelona. Últimos 10 minutos los perros, nos metemos. Fernández. ¿Sí? De lleno, por favor. Último 10 de lleno. Aguante Marco entonces. No, tranquilo. Saliendo Gatito Fernández a ver Cerro, ¿eh? A ver el ciclón de Barreiro. Mira Dulce. No. Ahí está la pelota arriba para que se venga Iturbe. Eso, Iturbe. ¿Cambia de ritmo? No. Aparece Alan Benítez. Benítez para Iturbe. Ahí está Juan Manuel la mete al medio. Ahí va Gastón queriendo conquistarla. Gastón que rebote favorece. Ahí toca Benítez. Ay, Aguayo. Aguayo está por el costado izquierdo y no está encontrando su juego por ese lugar. Hoy la partido, Casper resultados de San Bernardino. Saludos Pablo Ramírez. Está ganando el Guma 1-0. Este es Velázquez, adelanta para Alan Benítez. Benítez le devuelve a Velázquez. La marca es de Aguilar, el mano a mano ahora de Pica Lucena con Gastón. Gastón que retrocede. Estamos en el minuto 83 de partido. Este es Velázquez, va el seleccionado. Velázquez para Señora, el estadounidense. Señora, adelantó muy bien y se viene Cerro Porteño en 3/4 de cancha. No puede pasar la barrera. El primer anillo de presión que está proponiendo el conjunto del Patita Aquino. Este es Carrillo, la metió para Señora. Sale a marcarla como un Kaiser Ernesto. Cerro tiene la pelota, intenta, pero no lo está movilizando. A ver acá. Gastón levantó para Benítez, Benítez que la mete. Saca Diego Viera la pelota que está en el aire. Sacando. ¿Sabes qué pasa? Naturalmente, cuando un equipo te propone un bloque bajo, uno tiende a levantar mucho la pelota. Y fíjate en esta última acción, Cerro tenía dentro del área como potenciales cabeceadores a Iturbe y Aguayo. Sí. No tiene un cabeceador. Vamos a ver qué acontece en estos últimos últimos minutos de partido. Señora Alan la juega para el centro de tal cabezazo y no hay nadie en el segundo El palo. único que puede cabecear es Torres. Sí. Porque Cerro tiene a Pachi, Aguayo y también tiene a Iturbe. Soñora a Alan, Soñora llevando la marca de Sanabria. Aparece Iturbe con el balón. Iturbe que juega con Benítez. Benítez que retrocede para Soñora. Va a mandar el centro al área. Soñora. No llega. Saca Tomás y la levanta, la eleva, la despeja Ernesta. Centro frontal pareciera ser el negocio ideal para Libertad, teniendo a las dos torres. Tiene que ser, la única forma de un centro frontal tiene que ser a la espalda del lateral, buscándolo a Alan o en todo caso a Aguayo. Ahí Benítez que tratando de recuperar Señora. la contra de Belgarejo y le queda el rebote, le queda a la pucha. Belgarejo, qué calidad. De 3 dedos el pase, se lanza el hombre del Ciclón, la baja de pecho Iturbe y va solito Aguayo, pero con todo izquierdo. Lanzale la pelota a Aguayo, amigo. Se va Iturbe de 3 dedos, pero ¡la misma! Tanta gana de tirar con 3 dedos Iturbe. 85 minutos. Buen recurso, pero... Che, te digo algo así. Sí. Está haciendo un gran partido de Néstor Jiménez. Sí. Acá fue amonestado, pero está cubriendo un gran campo. Acá llegó tarde. Sí. Pero fíjate, independientemente de haber llegado tarde, Pilota parada, Mal vamos Iturbe, Guma, dice Yaciara. Vos sabés que la otra, recién estábamos preguntando quién es el Gumarelo o la Gumarela que más tiempo lleva bancando. Y yo creo que junto a Duarte, Yaciara siempre. Mirá. Pide selección para vos, Nelson. Pregunta Coquevita. ¿Quién? Cerra el orto, Coque. No. Perdón. Pilota parada. Entiendo que lo pregunta con malicia. Atención con esto. Para mí. Antiplanillero. Total. 13 partidos Fuera. sin jugar. Mira quién entró. La doble Sí, A. A. Señor Adrián Alcaraz. O sea que para mí entra más a marcar en el juego aéreo que a jugar atacante. Sí. Porque sacó a Sanabria. O sea, literalmente un cambio Soñora ofensivo. con el centro, pero de vuelta al centro frontal de Soñora. Reitero, si vas a jugar al centro tendrías que haber puesto a Ábalos y meter un 9 y ahí buscas otra cosa. Cortando Cerro, les queda Benítez, Alan Max que pelea, dejó el codito, no hay falta y se va Carrizo contra todo. Había falta, Juan Gabriel. acá- ¡Cúbralo, los cirujanos! Acá te das cuenta que de por ahí te dice el tiempo de baja, pero acá realmente uno es consciente de lo grave que es tener a un jugador fuera tantos partidos. O sea, este partido era para tener un 9 que por lo menos te fijes centrales como Chico da Costa, pero Chico está mirando el partido al igual que nosotros. Sí, señor. Pilota parada para el Ciclón, veremos si llega el empate. A ver con esto. Pachi Carrizo. Centro al área de Carrizo, se eleva y está. No hay nada.
Ganando Guma 1-0. Se va acabando la partida. Y se va el Guma, ¿eh? Se va el Guma. Se está yendo el Guma. Libertad ha ganado los últimos 4 aperturas. Apertura 21, Apertura 22, Apertura 23, Apertura 24. Y se va está rumbo a la acercando. Apertura 25. Sí, señor. Y es más, el detalle simpático es que el último Apertura que no ganó Libertad fue la Apertura típico. El que se paró por la Pandemia. mitad por pandemia, claro. Levanta Gustavo Velázquez, pelota arriba. Gutiérrez tranquilo. Gutiérrez que ya juega para Néstor. Metió la pierna y Turbe. Zulma Quiñones se llama la cuarta árbitra. Veo que está preguntando el chat. Zulma tiene una pareja que es árbitro también. No recuerdo el dato, Porque había pero una creo pareja que sí. que eran de árbitros. No, esa es Nancy Fernández, Mami. que es AVAR. Bar. Claro, asistenta. Creo que está bien dicho hoy en día, aunque suene muy mal. Pero asistente VAR. Ahí está jugando Libertad. El balón de Aguilar para Pica. Ay. Si te metía el Pica, Toma el clip nomás, dije. Y ahí. Aunque sea un clisa que es, hermano. Ya salió carito, Frank. Nelson ya no es. Bueno. Gracias, Edilio González. Saliendo el Ciclón. Minutos finales del partido. Este es Carrizo. Avanza Carrizo al área. Carrizo sigue con ella. Despeja Viera. El partido lo está ganando Libertad 1-0, mi querido Jonathan. Va con todo Gastón. Es una quiñonada, me suena política, no sé por qué. Tocando. No, esa media es vuelta. Sandra. Sandra. Que era la fiscal general del Levanta Estado. Gastón, a ver quién aparece, no puede Iturbe, insiste. ¿Sabés que empezó a pegar cuando decís que Churín nunca tuvo que irse? Uy, cómo le mandaron a la mierda a Churín. ¿Cómo le pegaron al Diegote? Sí. No, todo el mundo de Lo que es la cuestión de la cámara. Parecía que pasó al lado del palo, pero Lejos. Todo el mundo le puteó a Churín. muy mal de puntín. Todo el mundo le puteó a Churín. Gol de Santanice, Mati. Gol de Santaní, mira. Ahí va Gustavo Velázquez. Estadio picante, me tocó estar ahí, Levanta Velázquez. El JJ Ahí está el Vázquez remate, no hay del nada. Tapiracuay. JJ A orillas del Tapiracuay. Uy, qué bien la hace Pachi. Y ya se va. ¿Sabes qué partido me Y fui? ya se va Adrián, ¿eh? Se va Adrián por allá, ¿eh? Tocalo, Marcelo, está pegando. Cerro 2 de mayo. Se allá. eliminó Cerro en penales, Copa Paraguay. Ah. Miguel Ángel Russo era el técnico. Miguel Ángel Ruz. Y ese día dio aquella frase de estrellas fugaces. Por Coleman, como le decía él, Se viene Colman. y de Kip Díaz. Six more. Ahí está Peteco. Grande Peteco. Sí. ¿Quién le petejó? El histórico jefe de prensa de Libertad. Trabajaba en la vieja Teledeportes. Hablando de Peteco, ¿vos le conocés a PTT? ¿Perdona? ¿Le conocés a PTT? Yo tenía un compañero de colegio que se llamaba, Sí. se le decía Ah, no, Alejandro y yo- Petete. y yo era El de Canal 13, ¡Petete! ¡PTT! ¿Qué hace PTT? Vamos a hablar después. Ese le conocí, ya está conocido, no. No, Sí. a Petete no lo conocí personalmente. Pero Petete está todavía en el 13 o no, ya no está más. Yo no sé, yo solo recuerdo ese video. Yo recuerdo a Onieva nomás, que sigue en el canal. Atención con la. Uy, Oniobio no es Petete. Tenés razón. Claro, le llamó por el apodo. Claro. Pero no, en el canal no se le dice Pete. No, Onieva, su amigo, el hermano. morocho Sí, sí, grande. sí, sí. Gustavo. Gustavo Onieva. Gran cerrita, un abrazo. ¿Ah, en serio? Sí. Sí. Está enojado. Avanza Velázquez, ¿le va a pegar? No, Velázquez, ¡Uy, hizo? qué pelota! Ahí está la pelota para Benítez. Vos sabés. Muy fuerte. Lo pegaron. No, ese es Perreski. El otro día me escribió Perreski. Perreski. ¿Él es liberteño? Pablo Hernán Pedrero Vargas Peña. Su nombre. Perreski. Pichirrucci. Perreski, él dijo su club. Él es olimpista. Pero cubrió durante varios años Libertad. Creo que cuando contó su club subió una foto, incluso con su camiseta de Olimpia. Bruera. Yaciara lo conoce porque es Humarela, viste, cubría Libertad. Sí, cubrió muchos años en la 970. La 970. 970. Universo. Pelota arriba. Se va acabando el partido en Tuyucua. Lo pegaron al Perreski. Madre mía, qué anécdota. Lo pegaron al Perreski. Sí, así dijo JJ cuando informé que le pegaron.
¿Le pegaron? ¿En serio? Sí, sí, a boludo, a Perreski le rompieron la mandíbula. ¿Por qué? En la previa, él se había burlado de un futbolista de Olimpia y según él, es más, él fue a juicio y todo, Ah, que le mandó a la barra. que un integrante de la barra, que dentro del club le decían Perreski. Atención, que va tocando y se viene el segundo de Libertad. El remate. Le pegaron frente a mí, Al Perreski. al Perreski. Le pegan un golpe a traición de espaldas, él cae y cae contra el cordón del asfalto en Sajonia, en la esquina de Preferencia y Gradería Norte. Y esta persona le pega una patada en la cara. No. Sí, le destrozó. Tuve... ¿Y cómo informó Jota? No, yo cuento, estaban entrando los equipos y yo entró desesperado a contar que fue agredido, ¿verdad? ¿Y qué pasó? En las transmisiones reina la pelota. Claro. Y ya estaban entrando, ya estaba por empezar el partido y Jota dice, bah, lo pegaron al Perreski. No. Sí, una locura. Fue aquella 93 minutos. A ver, Cerro, ¿qué puede hacer? Busca a Carrizo. Uy, se le escapa el Ciclón de Barrio Obrero. La pelota se va terminando. El encuentro. Faltan tres para que termine el partido. Está ganando Libertad para la gente que va preguntando, consultando. Viene la pelota al área, se desvía en el hombre de Libertad. ¿Cómo Sigue es en que va la posesión sub-17? de Cerro y saca Libertad. Le queda a Velázquez. Se viene el Ciclón de Barrio Obrero. Atención que manda al centro. ¡Oh! Tranquilo, que lo saca. ¿Cómo el tema de la sub-17? Paraguay ganó la Pero sub-15 con el sub-16. Ya estando sub-17, porque el año pasado, el año anterior debería haber jugado. Ya estos chicos son los mismos que juegan la sub-17. Sí, Es así. mismo equipo, porque tienen todos 16, 7 años. Y los perros salieron campeones de la sub-15. Claro, porque no se jugó el torneo Ok. en el año. Y eso no te clasifica al mundial. No. No hay los mundiales Eh, sub-15. no, el primer mundial es el 17. Y estamos con este empate, adentro o fuera. Parcialmente adentro. Gustavo Rojas dice, gran transmisión, que no se repita. Y yo te cuento que mañana vamos a estar de vuelta repitiéndolo también la otra semana. Así que no te preocupes, no vas a ver mucho por acá. Y si no querés vernos, por favor, arriba, scrollé. ¿Perdona? No sé si Gustavo Rojas. Se va a la playa. Eso. Who is Gustavo Rojas? Who is? 94 minutos. Gol de Paraguay, dice Marisol. ¿En serio? Ahí va la pelota arriba. Lo tienen a Jonathan Torres. La pelota que insiste. Cerro que insistía. ¿Ustedes se acuerdan de Justin TV? Sí. No, te acuerdas, ¿verdad? Sepa los old, de verdad. Después un poquito en Twitch. Atención, se va a acabar el partido. La pelota al área, busca Cerro, el cabezazo que no puede darle a él. Saca Libertad. 3/4 de cancha, Quintana. Va arribando también. Pelota arriba. No funciona ese. Todos los centros frontales fueron un desperdicio. Felicidades de Libertad. Muchas felicidades. Que explota Artigas. Se va a acabar el partido. Está cayendo Cerro Porteño. 1-0. El otro día les expliqué el tema del local de conveniencia 24 horas. No, es Ay. con el dueño, él. Hay que actualizar el meme chat. Encima su Y- máximo rival es el dueño. King tampoco esa bebida gaseosa ya le pertenece. Ese Ese es de su rival también. Hay que actualizar los memes chat. el Vilo nunca fue. Atención. Va a acabarse el partido. Vamos a meter. Lo va a pitar Juan Gabriel. Inocente de ti. Cerro Porteño. Está cayendo. Epa. Epa. Terminó. Señoras y señores, terminó el encuentro. Entre Cerro Porteño y Libertad cayó el Ciclón por la mínima diferencia. Franco de Rosa, comentarios de post partida. ¿Cómo me siento? Este Cerro y Cerro hace muchos años me hace sentir indiferente. Indiferente. Ya me chupan huevos si ganan. Ya me chupan huevos si pierden. Ninguna sorpresa nueva. Ganado un partido, perdés otro. No existe la consistencia en Cerro Porteño. Y es triste. Pues los hinchas estamos acostumbrados a esto. Últimamente. Bajón. ¿Qué le vamos a hacer? Ya no me transmite nada. Nelson, querido, ganó el Guma 1-0 a Cerro Porteño.
Aroma a campeonato casi liquidado. Uno creía que era de por ahí, uno de los últimos partidos donde se podría comprimir la tabla. Libertad saca adelante un partido importante, sobre todo porque no solamente Libertad Cerro Porteño también está metido en el contexto de la doble competencia. En un partido donde había empezado un poquito mejor Cerro, después Libertad logra abrir el marcador con un gran partido, independientemente del gol del Tacuara Cardoso, que ha ganado casi siempre en el juego aéreo, interpretando que el goleador siempre tiene que estar en el segundo palo. Cierra una acción donde queda muy mal parado León en el duelo individual contra Franco. Entre Franco, Melgarejo y Tacuara Cardoso construyen la acción del 1-0 y a partir de eso Libertad manejó el partido porque después Martínez intentó, sí, con los cambios, intentó sacándolo a León, poniéndolo a Guillermo Benítez, colocando dentro del terreno de juego hasta a Soñora, que hace mucho que no estaba. Fue un cúmulo de intenciones Cerro Porteño, pero nunca llegó a incomodar. Si uno hace el recuento, luego del 1-0, prácticamente no hubo acciones de un lado ni de otro, acciones ofensivas claras de gol. De esta manera, Libertad le saca, ¿cuánto? 12 puntos. 12 unidades a Cerro Porteño, 12 a Olimpia y 11 a Guaraní. Bueno, mañana tendremos un ganador o no. Si de por ahí termina empate el Guaraní, Olimpia, hasta uno podría animarse a ir bajando el telón del campeonato, porque ya va a ser una ventaja muy importante, a pesar de que quedan 30 puntos aún en disputa, pero ha dado la sensación de que hoy ha sacado esa ventaja, ese cuerpo de ventaja que necesitaba Libertad, porque claro, Libertad ya debe jugar contra Guaraní, contra Olimpia, va a jugar con el campeonato ya muy avanzado, pero hoy ha dado ese golpe clave el Bumarelo, que ha empezado bien en Copa Libertadores, y en el caso Cerro, como que le baja otra vez la espuma de un gran Cerro contra el Bolívar, que si ganaba hoy se quedaba a 6 puntos y comprimía el campeonato y se metía en la discusión. Eso no ha pasado, porque Cerro ha vuelto a ser el Cerro del primer tiempo contra el Bolívar. De partidos anteriores no fue ese Cerro rutilante, ese Cerro que se llevó por delante al rival. Y bueno, de esta manera comienza a tener una sensación de campeonato casi liquidado. Gracias, Nelson. Nos vamos despidiendo de esta manera. Mañana, Olimpia, Guaraní, Olimpia, a través de Pasión Estudio. Chau, chau.